Pirata. Soy Gohan Buu. Barba Blanca impactante. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Soy Gohan Buu. Por casualidad, llegué al mundo de One Piece y caí en un sueño profundo. ¿Quién iba a pensar que después de incontables años, me despertaría directamente durante la guerra de Marineford? La Gura Gura no Mi de Barba Blanca. Agitando los mares y despertándome de golpe. Ya que ese es el caso, podría devorar a algunas personas y dejar que sean testigos del abrumador poder del mundo de Dragon Ball. Barba Blanca come una semilla Senzu, se cura al instante y recupera su máximo esplendor. El público está atónito. ¿Qué? Este Gohan Buu no solo es tan poderoso como para destruir el universo de One Piece, sino que también dejó 7 esferas del dragón y otros objetos mágicos de su mundo. 1. Marineford, la gloriosa isla de los marines, se está convirtiendo ahora en un trágico infierno en la tierra. El rugido del fuego de artillería desgarra el aire, el choque de espadas es nítido y mortal, y la sangre es como tinta, tiñendo de rojo el hielo blanco y el cuadrado gris. Los soldados más elitistas del cuartel general naval y los valientes hombres de los piratas de Barba Blanca están librando una batalla desesperada que determinará la dirección de los tiempos. Cada minuto y cada segundo, las vidas mueren y los rugidos y los gritos se entrelazan. Barba Blanca, Edward Neugate, el hombre conocido como el hombre más fuerte del mundo, parecía un poco avergonzado en ese momento. Su corpulento cuerpo estaba cubierto de horribles heridas, heridas de cuchillo, heridas de bala e incluso quemado por el magma del almirante de marina Akainu. La sangre seguía fluyendo por sus músculos anudados, formando un charco de sangre deslumbrante a sus pies. Pero él todavía se mantenía en pie como una montaña inquebrantable, y la enorme Naginata Kurokumo Kiri en su mano, cada vez que la balanceaba, tenía el poder de partir montañas y rocas. Sus ojos estaban inyectados en sangre mientras miraba fijamente la imponente plataforma de ejecución en la distancia. Su hijo, Ace el Puño de Fuego, estaba encerrado allí, esperando la muerte. Para rescatar a Ace, utilizó todo el poder de los piratas y estuvo dispuesto a convertir al mundo entero en su enemigo. Sin embargo, la brutalidad de la batalla superó con creces sus expectativas. La defensa de los marines era como un muro sólido, y los capitanes bajo su mando libraron sangrientas batallas uno tras uno, pero aún así era difícil abrirse paso. ¡Gulala! Barba Blanca dejó escapar un rugido bajo desde su garganta. Fue más como un estallido de ira y dolor reprimido en lo máximo que una risa. Vio a Marco siendo esposado por el vicealmirante de la Marina Ghost Spider, cayendo del cielo y siendo atravesado por el cuerpo por el láser de Kizaru. Vio a Diamond Hoth, que estaba distraído preocupándose por él, y todo su brazo derecho estaba congelado por Aokiji, y la mitad de su cuerpo estaba cubierto de hielo. Vio a Ozhop Jr. Para abrirse camino, su enorme cuerpo soportó el despiadado fuego concentrado del marine, y finalmente cayó con un estruendo, salpicando trozos de hielo por todo el cielo. Rostros familiares, niños que trataba como si fueran suyos, eran constantemente heridos e incluso morían ante sus ojos. La ofensiva de los marines fue tan continua como la marea, la estrategia del mariscal Sengoku fue despiadada y precisa, y la fuerza de los 3 almirantes fue una barrera insuperable. El dolor y la ira en el corazón de Barba Blanca eran como un volcán a punto de entrar en erupción, acumulándose y aumentando. Sabía que si esto continuaba, no solo Ace se salvaría, sino que todos los piratas de Barba Blanca probablemente serían enterrados aquí. ¡Papá! Gritaron desgarradoramente los capitanes y tripulantes restantes. Intentaron correr hacia Barba Blanca para compartir la presión con él, pero los marines los interceptaron. Barba Blanca respiró profundamente, su pecho subía y bajaba violentamente. Sintió la fuerza que le quedaba en el cuerpo, sintió que su vitalidad se escapaba como arena en un reloj de arena. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Un remanente de la vieja era, no hay barco que pueda llevarme a la nueva era. Sin embargo, no podía caer así, todavía le quedaba una última cosa por hacer. Levantó lentamente el Kurogame Kiri en su mano, con la punta de la espada apuntando diagonalmente hacia el cielo. Un aura de terror indescriptible emanaba de él, como si el aire se hubiera congelado. Los ruidosos gritos y alaridos de matanza en el campo de batalla parecieron haber cesado en ese momento.
Las miradas de todos se dirigieron involuntariamente hacia este legendario pirata. Ash, Barba Blanca susurró el nombre, su voz llena de infinita ternura y arrepentimiento. Niños, su mirada recorrió a los miembros de la tripulación que aún libraban sangrientas batallas, y un rastro de determinación brilló en sus ojos. Concentró todo su dolor, su ira, su falta de voluntad y su amor en el siguiente golpe. Los músculos de sus brazos se hincharon y las venas se hincharon como dragones. La poderosa habilidad Shock Fruit fue activada al nivel Ultimate. Un halo blanco envolvió sus puños y Naginata. El halo era tan deslumbrante, pero también exudaba un aura de destrucción que palpitaba con fuerza. Sin embargo, su objetivo no era ningún marine frente a él, ni tampoco Sengoku Akainu en la plataforma alta en la distancia. Su Naginata giró repentinamente y atacó ferozmente el suelo. Su puño, que había reunido toda su fuerza vital, también bombardeó el hielo sólido y el antiguo lecho de roca de Marineford. Bum bum bum. Hubo un ruido fuerte que no podía describirse con palabras, como un trueno del cielo explotando en mis oídos. Toda la isla de Marineford, no, toda la zona del mar, estaba temblando violentamente en ese momento. La tierra gemía bajo el peso de la pesada carga, como si una antigua bestia enojada estuviera rugiendo. El duro hielo, bajo el golpe devastador de Barba Blanca, se hizo añicos como un cristal frágil. Las grietas se extendieron salvajemente en todas direcciones desde donde aterrizó, cubriendo rápidamente toda la plaza como una telaraña. Entonces, el lecho rocoso de la isla Marineford bajo el hielo también comenzó a producir ruidos crujientes que hacían rechinar los dientes. ¿Qué pasa? Un soldado de la marina se horrorizó al descubrir que el suelo bajo sus pies temblaba violentamente y no podía mantenerse en pie. ¿Terremoto? No. Esto da mucho más miedo que un terremoto. Otro pirata tenía experiencia, pero nunca había visto un espectáculo tan aterrador. Las grietas se hicieron más grandes y profundas, y una oscuridad insondable las atravesó. Entonces, se produjo una escena desesperanzada. El agua fría del mar se precipitó por aquellas enormes grietas con una ferocidad sin precedentes. Al principio era solo un hilito, pero pronto se convirtió en un torrente furioso, y luego en un torrente rugiente. El agua del mar era como una bestia aprisionada durante 1000 años. Una vez que se liberara, lo devoraría todo. Agua de mar. El agua de mar está subiendo. Correr. El orden en el campo de batalla se derrumbó al instante. Tanto los marines como los piratas parecían insignificantes e impotentes ante semejante desastre natural. Y esto es solo el comienzo. A medida que el lecho rocoso de Marineford continuó rompiéndose, el reflujo de agua de mar se hizo cada vez más rápido. En el centro del ataque de Barba Blanca, el agua del mar incluso formó un enorme Uzumaki. Entonces, ante los ojos horrorizados de todos, el nivel del mar que rodeaba toda la isla de Marineford comenzó a bajar a una velocidad visible a simple vista. No, no es que el nivel del mar esté bajando, sino que las islas destrozadas por Barba Blanca están siendo impactadas y levantadas por el agua del mar desde abajo. Entonces, apareció una escena aún más aterradora. El nivel del mar a lo lejos comenzó a subir de forma anormal, formando enormes muros de agua que bloquearon el cielo y el sol. Tsunami. Barba Blanca sacrificó su vida para destrozar Marineford por completo, creando un tsunami sin precedentes. Este tsunami no vino de lejos, sino que surgió del centro del campo de batalla, bajo los pies de todos, y luego arrasó en todas direcciones. Esas ya no podían llamarse olas del océano, eran montañas oceánicas en movimiento. Cada ola medía cientos de metros de altura, con una fuerza tremenda, y producía un rugido ensordecedor, como si fuera a destrozar el cielo y arrastrar todo el mundo al abismo. Barba Blanca se encontraba en la tierra a punto de ser destrozada, dejando que el viento agitara sus túnicas manchadas de sangre, con el cuerpo aún erguido. Miró a los aterrorizados marines y a los igualmente conmocionados piratas con una sonrisa triste pero firme. Este fue su último acto de ira, y también su último recurso para despejar el camino a los niños. Quería usar esta enorme ola para interrumpir por completo el campo de batalla y el despliegue de los marines, con el fin de obtener una mínima posibilidad de supervivencia para Ace y la retirada de los niños. Las olas furiosas, con una fuerza sin precedentes, barrieron sin piedad hacia el centro del caótico campo de batalla, prometiendo devorar y limpiar por completo esta tierra llena de asesinatos y pecados, junto con toda la vida en ella. El poder del devastador ataque de Barba Blanca superó con creces la imaginación de todos los presentes.
No fue una simple liberación de poder, sino el uso definitivo de la habilidad fruta del impacto, que penetró profundamente los cimientos de la isla Marineford. El violento lamento de la tierra continuaba, y las vibraciones bajo los pies eran como redobles de tambores mortales que golpeaban el corazón de todos. La Plaza Marineford, un lugar que una vez simbolizó la máxima gloria y justicia de la Marina, fue completamente destrozada por la fuerza aterradora que surgió de las profundidades de la tierra en solo unos segundos. El cuadrado originalmente sólido y completo ahora era como una galleta aplastada por la mano de un gigante, dividiéndose en docenas de islas flotantes de distintos tamaños. Estas islas flotantes se sacudieron y chocaron violentamente en el agua del mar, produciendo un sonido de fricción que rechinaba los dientes. Innumerables marines y piratas no tuvieron tiempo de reaccionar y cayeron en la corriente helada y turbia mientras el suelo bajo sus pies se derrumbaba. ¡Ah, ayuda! ¡Atrápame! ¡Atrápame! Gritos agudos y gritos desesperados de ayuda se sucedieron uno tras otro, pero pronto fueron ahogados por rugidos aún más fuertes. El agua del mar se precipitó frenéticamente hacia la grieta desgarrada, arrastrando grandes cantidades de barro, grava e innumerables armas y naufragios destruidos en la batalla, formando una serie de corrientes subterráneas turbias y mortales. El icónico y magnífico edificio del cuartel general naval, que simbolizaba la justicia absoluta, también se quebró bajo la pesada carga. Grietas como telarañas aparecieron en las paredes del edificio y se expandieron rápidamente. Los cristales de las ventanas se rompieron como gotas de lluvia y cayeron uno tras otro. Entonces, con un rugido desgarrador, el edificio del cuartel general naval se partió por la mitad, como si lo hubieran cortado por la mitad. La mitad superior del enorme edificio perdió su soporte y cayó con una fuerza sin precedentes hacia la plaza de abajo, que ya se había convertido en un océano. Auge. El humo y la niebla se elevaron hacia el cielo, formando una enorme nube en forma de hongo que oscureció el cielo. La inimaginable fuerza del impacto provocó que las islas flotantes circundantes se sacudieran más violentamente, e incluso varias islas flotantes más pequeñas fueron directamente destrozadas o presionadas bajo el agua por los escombros de los edificios derrumbados. Innumerables oficiales y soldados de la Marina que originalmente estaban al mando, combatiendo o eran responsables de la logística en el edificio ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de ser sepultados o arrastrados por la inundación cuando el edificio se derrumbó, y sus vidas o muertes eran desconocidas. El orden original del campo de batalla se derrumbó por completo en ese momento. El cerco cuidadosamente organizado por los marines y las líneas del frente que los piratas lucharon arduamente para atacar fueron destruidas ante este desastre natural. Mirando a su alrededor, solo había paredes rotas, olas turbulentas y figuras que luchaban por flotar en el agua. Los tres almirantes de la marina ya no pudieron mantener su compostura original en ese momento. Akainu Sakazuki, el almirante de sangre férrea que creía en la justicia completa, parecía tan sombrío que el agua parecía gotear de su rostro. El suelo bajo sus pies ya se había roto, y parte de la lava que creó con gran erupción se enfrió rápidamente y se extinguió por el agua del mar, haciendo un sonido de silbido y emitiendo ráfagas de humo blanco. La otra parte se hundió en el agua con las masas de tierra rotas, o fue arrojada al aire por las enormes olas. Intentó utilizar el torrente de lava para bloquear la invasión de agua de mar, e incluso quiso evaporar el agua de mar con alta temperatura, pero ante esta abrumadora cantidad de agua, sus esfuerzos parecieron ser una gota en el océano. La lava rodante y el agua del mar en movimiento chocaron entre sí, generando más vapor violento y fluctuaciones de energía caóticas. Tuvo que utilizar más energía para estabilizar su cuerpo y evitar los enormes restos arrastrados por el tsunami. Rugió furioso, y los puños de magma siguieron disparando, tratando de abrir un punto de apoyo estable, pero todo a su alrededor se estaba desmoronando. Aokiji-kusan, quien siempre parecía perezoso, ahora tenía una expresión seria. Inmediatamente activó su habilidad era de hielo, intentando congelar el agua de mar circundante para frenar el colapso de Marineford y crear más puntos de apoyo para los soldados de la marina. Enormes bloques de hielo se extendían bajo sus pies, chocando con las olas, produciendo un sonido crepitante de congelación y el sonido del hielo rompiéndose. Su habilidad logró frenar en cierta medida el avance del agua del mar, otorgando a algunas personas un valioso respiro. Sin embargo, la escala del desastre causado por Barba Blanca fue demasiado grande, y la velocidad de su congelamiento fue muy inferior a la velocidad del colapso de toda la isla y el reflujo del agua del mar.
La superficie de hielo que creó pronto fue rasgada y arrastrada por vibraciones más profundas y corrientes más fuertes. Tuvo que seguir mostrando su habilidad, y finas gotas de sudor brotaron de su frente. Obviamente, esto también fue un consumo enorme para él. Kizaru Borsalino, con la habilidad de movimiento a la velocidad de la luz de la fruta brillante, esquivó ágilmente los edificios que se derrumbaban constantemente y los escombros que volaban. Su figura se convirtió en rayos de luz dorados, apareciendo y desapareciendo en el caótico campo de batalla. Cada vez que aparecía en una isla flotante relativamente segura, o usaba un rayo de luz para llevar a algunos soldados de la marina que estaban a punto de caer al mar a un área segura. Incluso él, la icónica sonrisa lasciva en su rostro desapareció en ese momento, reemplazada por un asombro increíble. Siguió mirando a su alrededor, observando cómo la otrora inexpugnable fortaleza de los marines se convertía en un pantano en pocos minutos, observando a innumerables colegas de los marines luchando en el desastre. Esta escena de desastre natural, incluso para él, que estaba acostumbrado a ver grandes tormentas y olas, fue profundamente impactante. Comprendió que en ese momento la valentía personal se había vuelto muy limitada ante una destrucción de tan gran escala. La opción más realista era priorizar la autoprotección y rescatar a sus subordinados tanto como fuera posible. En la plataforma de ejecución, el mariscal de marina Sengoku y el héroe Garp observaban con rostro sombrío todo lo que sucedía abajo. La plataforma se encontraba en una zona relativamente alta y aún no había sido completamente sumergida por el mar, pero ya se tambaleaba. Este Neugate, de verdad lo hizo. Sengoku apretó los dientes, con la voz llena de ira y un atisbo de miedo apenas perceptible. Nunca imaginó que Barba Blanca destruiría todo Marineford de tal manera que destruiría tanto a los buenos como a los malos. Garp permaneció en silencio, solo apretando fuertemente los puños, sus nudillos se volvieron blancos por la fuerza. Sus ojos se complicaron mientras miraba la enorme figura en la distancia que aún se mantenía firme en el viento y las olas. Barba Blanca. Como viejo rival, conocía el miedo de Barba Blanca mejor que nadie, pero la escena que tenía delante todavía estaba más allá de su comprensión. Caos, caos absoluto. La formación de los marines se disolvió y la ofensiva de los piratas perdió su objetivo. Todos luchaban por sobrevivir ante esta repentina catástrofe. Rugidos, explosiones, edificios derrumbados y olas rugientes se entrelazaron en una sinfonía apocalíptica que resonó sobre el antiguo cuartel general naval. El ataque de Barba Blanca fue como una enorme roca arrojada a un lago en calma, provocando una ola gigantesca y cambiando por completo el curso de la guerra. Marineford, la fortaleza marítima insumergible, se hundía en el abismo de forma irreversible. Justo cuando Marineford era destrozada por el tremendo golpe de Barba Blanca, innumerables vidas luchaban por sobrevivir entre el tsunami y el derrumbe de las masas continentales. Cuando la gente creía que era el fin del mundo, un movimiento más extraño y profundo surgió silenciosamente del lecho marino agrietado. Este latido era diferente del violento temblor y desgarro causado por la fruta del choque de Barba Blanca. Era más estable y penetrante, como si no viniera de la superficie de la corteza terrestre, sino del fondo marino más profundo, o incluso del núcleo de la Tierra. Era un zumbido bajo, como el de una bestia antigua que había estado durmiendo durante decenas de miles de años, despertando lentamente y tomando su primer aliento en este mundo. Las consecuencias del tsunami aún se sienten, pero la atención de la gente se dirige involuntariamente a esta nueva y más misteriosa vibración. En el centro del sitio original de Marineford, donde el ataque de Barba Blanca había causado la ruptura más severa del lecho rocoso de la isla, el agua que subía de repente detuvo su caótico movimiento y comenzó a arremolinarse de una manera extraña. Al principio, la velocidad de rotación era relativamente lenta, pero pronto el alcance se hizo cada vez más grande y la velocidad se hizo cada vez más rápida. Un uzumaki extremadamente enorme se formó silenciosamente entre las islas flotantes rotas y las olas turbulentas. Este uzumaki no tenía fondo, como si estuviera conectado directamente a la entrada del infierno, emitiendo una fuerza de succión que palpitaba el corazón, succionando sin piedad los escombros, desechos e incluso algunas personas desafortunadas que caían al agua a su alrededor. ¿Qué es eso? Un soldado de la marina que logró subirse a una tabla de madera flotante señaló al enorme uzumaki a lo lejos con voz temblorosa. ¿Está un volcán submarino a punto de entrar en erupción? El rostro de otro pirata palideció. Preferiría enfrentarse a las espadas y armas del marine que a esta irresistible fuerza natural.
Sin embargo, lo que ocurrió a continuación hizo que las conjeturas de todos se desvanecieran y llevó su miedo a un nuevo punto máximo. A medida que el latido de las profundidades del mar se hacía cada vez más fuerte, el agua del mar en el centro del enorme Uzumaki comenzó a agitarse y abultarse violentamente, como si un enorme monstruo estuviera a punto de salir del agua. El lodo del fondo marino se removía y rodaba sin cesar, tiñendo la zona del mar de un color negro aún más profundo. Auge. Un ruido fuerte como un trueno amortiguado vino del fondo del mar, y luego, bajo la mirada de innumerables ojos horrorizados, confundidos y aterrorizados, un complejo de edificios inimaginablemente enorme realmente rompió el espeso lodo del lecho marino, empujó el agua del mar y se elevó lentamente desde el fondo del mar. Era un palacio magnífico que brillaba con una tenue luz lavanda. No está hecho de oro ni piedra, ni madera ni jade, y exuda un brillo metálico frío y extraño, pero tiene una textura suave como la de la materia orgánica. La luz del sol brilla a través del agua turbia del mar y la niebla difusa, iluminando la superficie del palacio, refractando un halo de ensueño. El estilo general del palacio es completamente diferente al de cualquier civilización conocida en el mundo, ya sea el palacio de coral de la isla de los hombres pez, la ciudad dorada de la isla del cielo o la arquitectura tradicional de Wano Kuni. No tiene líneas rectas definidas, sino que está lleno de curvas suaves y redondeadas, como si fuera una combinación perfecta del esqueleto de alguna criatura marina gigante y tecnología moderna. La enorme torre no es recta, sino que se curva formando un elegante arco que apunta hacia el cielo. Los pasillos que conectan las distintas partes también se extienden de forma natural como las venas de un ser vivo. Lo que hace que la gente se sienta aún más misteriosa e inquieta es que en la superficie de este palacio lavanda, hay innumerables palabras doradas misteriosas retorcidas como renacuajos. Estas palabras parpadean con una luz tenue, como si tuvieran vida, fluyendo lentamente en la superficie del palacio. Nadie conoce estas palabras, y nadie puede entender lo que representan, pero solo mirarlas hace que las personas se sientan inexplicablemente mareadas y palpitantes, como si sus almas fueran absorbidas por ellas. El palacio no se levantaba rápidamente, pero cada centímetro que se elevaba producía un mayor impacto visual y un choque espiritual entre las personas que lo rodeaban. El agua del mar se deslizaba desde su enorme superficie formando espectaculares cascadas y produciendo un sonido de chapoteo. El limo y los sedimentos del fondo marino se desprendieron como ropa vieja, revelando un palacio más claro e imponente. Aquellos que quedaron aterrorizados por el tsunami y el derrumbe de la isla casi olvidaron el peligro que corrían. Sus ojos quedaron completamente atraídos por esta increíble creación que emergió del fondo del mar. ¿Qué es esto? Akainu logró calmarse, mirando el enorme palacio que se alzaba, con los ojos llenos de vigilancia y confusión. Ni siquiera él había visto jamás una visión tan extraña. Aokiji dejó de hacer cúbitos de hielo y miró el palacio con el ceño fruncido. Podía sentir que el aliento que emanaba del palacio no era ni el poder de la fruta demoníaca Nyaki, sino un poder más antiguo e insondable. Kizaru también dejó de parpadear. Estaba suspendido en el aire, entrecerrando los ojos, intentando ver los detalles del palacio. ¡Ay, qué interesante es esto! Esto es realmente una sorpresa que supera mis expectativas. Había un dejo de su habitual burla en su tono, pero sus ojos estaban llenos de una solemnidad sin precedentes. Barba Blanca también notó este cambio repentino. Jadeó y observó el palacio que se alzaba lentamente, frunciendo el ceño. Llevaba décadas navegando y estaba bien informado, pero nunca había oído hablar de un edificio misterioso de tan gran tamaño escondido bajo el mar. Gulalai, parece que este mar aún esconde secretos que desconocemos. Su voz era un poco ronca, pero aún llena de aquí. El misterioso palacio Lavanda, como un visitante de otro mundo, traía consigo un sinfín de misterios y una atmósfera inquietante. Lenta pero inexorablemente, se elevaba hacia el mar sobre las ruinas del destruido Marineford. El enorme palacio, brillando con una tenue luz violeta, continuó elevándose bajo el profundo latido del fondo del mar y la atención de la multitud. Rompió las capas de agua de mar y apartó el barro rodante, como una bestia gigante que se hubiera liberado de sus antiguos grilletes y finalmente estuviera a punto de volver a ver la luz del día. Cuando su enorme base se separó completamente del fondo marino y la parte principal de todo el complejo del palacio emergió gradualmente en el aire, todos quedaron atónitos por su inimaginable escala y no pudieron evitar quedarse sin aliento.
El palacio se elevó cada vez más y, finalmente, sobre el mar, donde las consecuencias del tsunami se fueron calmando poco a poco, quedó suspendido lentamente. Sí, flotando. No flotaba en el agua como una isla común, sino que, de una forma que violaba el sentido común de la física, permanecía silenciosamente suspendido en el aire a decenas de metros sobre la superficie del mar, como si una fuerza invisible lo sostuviera desde abajo. Su escala era tan enorme que cuando se mostró completamente frente a todos, cubría casi la mitad del cielo. El cielo, que se había vuelto algo oscuro debido al tsunami, parecía aún más opresivo bajo su enorme sombra. La luz del sol atravesaba con dificultad las grietas y bordes del palacio, brillando sobre su extraño material metálico de color lavanda que parecía respirar, reflejando un halo deslumbrante y extraño. Los caracteres del renacuajo dorado que fluían sobre la superficie parecían más claros y misteriosos bajo el sol. Todos los presentes, ya fueran marines exhaustos y heridos o piratas que también estaban luchando y tratando de abrirse paso, se olvidaron de la pelea y el peligro que los rodeaba. Todos levantaron la cabeza, abrieron la boca y se quedaron mirando fijamente la enorme creación que apareció de repente y flotó en el aire de una manera tan increíble. El miedo y la confusión causados por el tsunami provocado por Barba Blanca y el colapso de Marineford parecieron ser reemplazados por un asombro y una confusión más primitivos y profundos. Todo lo que ocurría ante sus ojos estaba completamente fuera de su comprensión y de su comprensión del mundo. ¿Qué demonios es eso?, murmuró un joven marine para sí mismo, con la voz llena de un temblor indisimulado. La lanza que sostenía colgaba débilmente, e incluso olvidó que había un pirata observándolo no muy lejos. El pirata no estaba mucho mejor. Él también levantó la vista. La expresión feroz de su rostro había dado paso al asombro. ¿Un monstruo? ¿O algún tipo de arma antigua? Se devanó los sesos, pero no pudo conectar la escena frente a él con ninguna de sus experiencias pasadas. En la plataforma de ejecución, el rostro del mariscal Sengoku se volvió más solemne que nunca. Se llevó la mano a la frente, como si estuviera pensando intensamente. Imposible. No hay registro de tal cosa en los registros del gobierno mundial. ¿De dónde salió? Su voz era baja y ronca, llena de confusión y ansiedad. Garp estaba de pie junto a él, su habitual sonrisa alegre y desinhibida desapareció, reemplazada por una rara seriedad. Contempló el palacio flotante, sintiendo el tenue aura que emanaba. Esta cosa, es muy antigua, y muy poderosa. Su intuición le decía que ese palacio definitivamente no era bueno. Los miembros restantes de los piratas de Barba Blanca también quedaron atónitos ante este repentino giro de los acontecimientos. Papá, ¿qué demonios es eso? Phoenix Marco apenas pudo sostener su cuerpo herido y voló hacia Barba Blanca, con la voz llena de vigilancia. Podía sentir el aura que emanaba del palacio, lo que lo inquietó instintivamente. Gulala, ¿quién sabe? Barba Blanca sonrió. Aunque estaba débil, su mirada seguía siendo aguda como la de un águila. Parece que nuestros problemas de hoy no se limitan a esos mocosos marines. El palacio, suspendido en el aire, permanecía en silencio. No emitía ningún sonido, ni mostraba hostilidad ni amabilidad evidentes. Pero era este silencio el que acrecentaba su sensación de misterio y opresión. Una aura antigua y poderosa indescriptible se extendió desde el palacio, extendiéndose como una onda invisible a toda el área de los restos de Marineford. Esta aura no es la disuasión directa del Aki del Conquistador, ni es el poder concreto de la habilidad de la fruta del diablo, sino una fluctuación de energía más original y pura. Parece haber experimentado la precipitación de miles de millones de años, haber presenciado el ascenso y la caída de innumerables civilizaciones y tiene una especie de indiferencia y majestuosidad que pasa por alto todos los seres vivos. Bajo la influencia de esta aura, muchos marines y piratas más débiles incluso tenían dificultad para respirar y sus latidos cardíacos se aceleraban, como si una montaña invisible estuviera presionando sus corazones. Incluso aquellos guerreros experimentados, como el almirante de la marina y los capitanes de los piratas de Barba Blanca, sintieron una palpitación inexplicable. ¿Es esta la morada de los dioses? La majestuosidad que emana es extraordinaria, incitando a la gente a adorarla sin querer. ¿O es la guarida de un demonio? Su extraña forma, sus palabras misteriosas y su inquietante atmósfera ancestral evocan ciertas leyendas tabú y aterradoras existencias en el abismo. Nadie sabe de dónde vino, ni por qué aparece en este momento, ni por qué se presenta al mundo de esta manera.
Es como una enorme interrogante que ronda la mente de todos. ¿Es una bendición o una maldición? Lo desconocido suele ser lo más aterrador. En este momento, los gritos y las matanzas en el campo de batalla han cesado por completo, dejando solo el sonido de las olas golpeando el hielo flotante y los restos, y la respiración agitada de la gente. Los ojos de todos están centrados en el misterioso palacio, esperando, adivinando y temiendo su próximo movimiento. El tiempo parece haberse congelado en este momento y el aire está lleno de una tensión y una ansiedad sofocantes. Este palacio extranjero que surge del fondo del mar ha añadido una sombra más confusa y peligrosa a esta ya trágica guerra de la cumbre. Justo cuando todo el campo de batalla de Marineford quedó en silencio debido a este misterioso palacio que cayó del cielo, en realidad se levantó del fondo del mar, y todos quedaron impactados por su aura antigua y poderosa, con sus corazones llenos de desconocido y miedo, el palacio lavanda suspendido en el aire finalmente hizo un nuevo movimiento. En el centro del complejo palaciego, la cima del edificio más alto y peculiar, con forma de torre, cuya superficie originalmente lisa comenzó a cambiar repentinamente. Innumerables diminutos componentes metálicos se retrajeron lentamente, se plegaron y se reorganizaron como pétalos, revelando una enorme y profunda estructura circular en su interior. Esta estructura circular tenía varios cientos de metros de diámetro, y todo su cuerpo era de un color púrpura más oscuro que el propio palacio, como la pupila de un globo ocular gigantesco. Se quedó mirando en silencio el caótico y desordenado campo de batalla que se desarrollaba debajo, sin luz ni sonido alguno, pero con una frialdad de indiferencia escalofriantes. ¿Qué es eso? Un contraalmirante de la Marina tragó saliva con dificultad, con la voz un poco distorsionada por el nerviosismo. Sintió como si lo estuviera observando una bestia prehistórica de otra dimensión, y se le erizaron los pelos del cuerpo sin querer. No solo él, sino casi todos los que observaron la estructura circular tuvieron una premonición siniestra. Se sentía como una presa atrapada por un depredador superior, sin escapatoria ni lugar donde esconderse. Al momento siguiente, mientras todos observaban con miedo, la enorme estructura circular se iluminó de repente sin previo aviso. No era una luz cegadora, sino una luz oscura, profunda como un agujero negro, capaz de absorber toda la luz. A medida que fluía, parecía como si innumerables estrellas nacieran y murieran en ella, y parecía estar conectada con una dimensión desconocida. Entonces, una fuerza de succión invisible pero desesperadamente poderosa surgió repentinamente del ojo único iluminado, como si fuera una inundación que rompe una presa. Esta fuerza de succión no estaba dirigida a un objetivo específico, sino que cubría toda el área de los restos de Marineford, ya fueran las enormes islas flotantes que flotaban en el mar, las personas que luchaban en el agua o los restos del barco y las armas y equipos esparcidos por todas partes, todos estaban dentro del alcance de fuerza de succión. ¡Wow! Los primeros afectados fueron los objetos más ligeros y las personas más débiles. Sintieron una fuerza irresistible sobre ellos, y sus cuerpos volaron involuntariamente hacia el palacio tuerto en el aire. ¿Qué pasa? Mi cuerpo está fuera de control. Gritó un pirata horrorizado. Agitó los brazos desesperadamente, intentando agarrar la tabla de madera flotante a su lado, pero la succión era demasiado fuerte. Era como si una mano gigante invisible lo hubiera agarrado y lo hubiera lanzado rápidamente por los aires. Aguanten. Aguanten todos. Gritaron los oficiales de la Marina, intentando mantener el orden, pero ellos también se tambaleaban ante la repentina succión y no tenían tiempo para preocuparse por nada más. Hielo sólido, rocas enormes, mástiles rotos, todo empezó a desprenderse del mar, retorciéndose y deformándose, arrastrado por la horrible fuerza de succión, convergiendo hacia el ojo único del palacio, formando un enorme torrente de todo tipo de escombros. Los almirantes de marina tampoco se salvaron. Akainu Sakazuki rugió, pisando fuerte la isla flotante de abajo, intentando resistir la succión con su poderosa fuerza. Todo su cuerpo se convirtió en lava hirviendo, emitiendo un calor asombroso, tratando de estabilizar su cuerpo con su peso y fuerza. Sin embargo, la succión era tan extraña y poderosa que incluso él podía sentir su cuerpo flotando poco a poco. La lava seguía goteando de su cuerpo, pero la succión la arrastraba y la elevaba por el aire. Blandió su puño enojado, y el puño de lava gigante se estrelló contra el palacio, pero su ataque fue retorcido y desintegrado por la succión invisible antes de que se acercara al palacio. La edad de hielo.
Aokiji-Kuzan activó nuevamente su habilidad, intentando congelarse a sí mismo y a los marines a su alrededor en un enorme bloque de hielo para aumentar el peso y la estabilidad para resistir la succión. Sin embargo, justo cuando el iceberg que él creó tomó forma, fue arrancado por una fuerza aún más poderosa, llevándolo a él y a los marines congelados a su alrededor hacia el palacio. Por primera vez, mostró una mirada de sorpresa en su rostro. La naturaleza de este poder estaba completamente más allá de su comprensión. Kizaru Borsalino intentó transformarse en luz para evadir. Sin embargo, cuando se transformó en una luz dorada e intentó escapar del área, se sorprendió al descubrir que ni siquiera la luz podía escapar por completo de la influencia de la succión. Su velocidad se redujo notablemente, y su cuerpo parecía estar atrapado en una especie de lodazal pegajoso. Una fuerza invisible lo atrajo a la fuerza, alterando su trayectoria y dirigiéndose involuntariamente hacia el ojo único del palacio. Dios mío, esto es realmente problemático. Por primera vez, su característico tono prolongado estaba lleno de pánico real. Los Shichibukai también intentaron resistir mostrando sus habilidades. Tormenta de arena. Cocodrilo se transformó en un cielo lleno de arena amarilla, intentando dispersar su cuerpo para debilitar el efecto de la succión, pero la arena era como limaduras de hierro atraídas por un imán, formando una corriente de arena que volaba hacia el palacio. Aokeye Miauke empuñó el cuchillo negro, cortando con energía de espada afilada, tratando de cortar la fuerza de succión invisible, pero la energía de la espada desapareció sin dejar rastro después de volar una corta distancia, y él mismo fue arrastrado por el aire por una fuerza poderosa. Sostuvo el cuchillo negro con fuerza, con los ojos alerta, pero no pudo evitar que su cuerpo se moviera. Ni siquiera Ace, que se encontraba lejos en la plataforma de ejecución, se salvó. La succión ignoró las restricciones de la piedra marina y actuó directamente sobre su cuerpo. Sintió una fuerza poderosa que lo jalaba de la plataforma de ejecución, y las cadenas crujieron bajo la pesada carga, y de repente se rompieron. Voló hacia el palacio como una cometa con la cuerda rota. Subconscientemente miró hacia abajo y vio a Barba Blanca, quien también fue arrastrado por la succión y voló hacia el palacio involuntariamente. «Papá», gritó Ace, con los ojos llenos de desesperación y desgana. Preferiría ser ejecutado antes que ver a su padre y compañeros enfrentarse a peligros tan desconocidos. Barba Blanca también sintió la irresistible succión. Ya estaba gravemente herido y exhausto, y era aún más difícil resistirse en ese momento. Rugió e intentó contraatacar con el poder de la fruta del choque, pero la fuerza era como un gusano en el hueso del tarso, succionándolo con fuerza y arrancando su enorme cuerpo del suelo poco a poco. Sus pies abrieron dos profundos surcos en la isla flotante rota, pero al final no pudo resistirse y fue arrastrado lentamente hacia el aire. «Gulala, ¿qué es esto? ¿Una invitación obligatoria?» Barba Blanca sonrió, con un dejo de impotencia y un toque de heroísmo en su sonrisa. Miró a sus hijos, que también habían sido absorbidos por el palacio, así como a los aterrorizados marines, con sentimientos encontrados. Ya fuera el almirante de la marina, el Shichibukai o la tripulación de los 4 emperadores, ya fuera un héroe, un criminal o un soldado común, todos parecían tan pequeños e impotentes frente a esta poderosa y desesperada succión del misterioso palacio. Sus luchas y resistencias fueron todas inútiles, como una mantis intentando detener un carro. Todos estaban atados por una fuerza invisible, y sus cuerpos eran atraídos incontrolablemente hacia el enorme ojo único en la superficie del palacio flotante. Nadie sabía qué les esperaba, la vida o la muerte, la bendición o el desastre. Pero no tuvieron más remedio que observarse cada vez más cerca del aterrador tuerto que emitía una luz oscura, como si estuvieran a punto de ser arrastrados hacia un abismo desconocido e insondable. Sobre los restos del Marineford tuvo lugar un espectáculo de ascensión colectiva más allá de lo imaginable. Gritos desesperados, rugidos furiosos y gritos de terror se entrelazaron, pero pronto fueron ahogados por el enorme sonido del viento traído por la fuerza de succión invisible. Una era parecía ser arrastrada forzosamente hacia un nuevo capítulo desconocido, de una manera que nadie podría haber predicho. Una vez que la aterradora fuerza de succión del misterioso palacio One-Eye estalló, fue irresistible. Ya fueran los marines de élite, los valientes hombres de los piratas de Barba Blanca o los Shichibukai que jugaron un papel importante en la guerra de la cumbre, en este momento, eran como hojas caídas en el viento, siendo arrastradas involuntariamente hacia el abismo desconocido.
El proceso de ser absorbido por el palacio no fue un simple tirón en línea recta como todos habían imaginado inicialmente. Cuando el cuerpo tocó el borde de la luz oscura emitida por el ojo único, una fuerte sensación de mareo lo golpeó de repente. La escena ante mis ojos se distorsionó y se hizo añicos al instante, para luego convertirse en un torrente de colores extraños. Fue como si me hubieran arrojado a un enorme manjequín que giraba constantemente. Rojo, azul, verde, amarillo, todo tipo de colores indescriptibles rodaban, se entrelazaban y chocaban ante mis ojos como pintura hirviendo, formando una deslumbrante variedad de uzumaki y rayas. Mi cuerpo parecía haber perdido todo su peso, flotando ligeramente, rodando y dejándose llevar sin control en ese pasaje colorido. ¡Guau! ¿Qué diablos es este lugar? Ayuda. Voy a vomitar. Gritos, rugidos y sonidos de arcadas debidos al violento balanceo resonaron en el pasillo. Pero estos sonidos pronto fueron ahogados por un zumbido más extraño y generalizado. Era un sonido bajo y continuo como un zumbido, como si innumerables abejas enormes batieran sus alas en los oídos, o como si algún tipo de máquina extremadamente precisa estuviera funcionando a gran velocidad. Este zumbido era extremadamente penetrante y actuaba directamente sobre el cerebro humano, empeorando aún más los sentidos ya confundidos. Luffy se sintió mareado y con el estómago revuelto. Inconscientemente estiró su brazo de goma, tratando de agarrar algo para estabilizarse. En el momento en que fue succionado, él y Ace fueron arrastrados por los restos de la plataforma de ejecución. En ese momento, todavía sostenía firmemente la estaca gruesa, y su otra mano sujetaba firmemente el brazo de Ace. ¡As! ¡Sujétate a mí! Luffy gritó, aunque él mismo parecía estar en una lavadora gigante, incapaz de distinguir arriba de abajo, izquierda de derecha. La estaca de madera que una vez simbolizó la desesperación y la muerte ahora era la única paja a la que podía aferrarse. Sin embargo, la estaca no se salvó y fue arrastrada hacia el pasillo tortuoso, llevándose consigo a los dos, así como algunas cadenas rotas que se envolvían a su alrededor, y que rodaron juntos. La condición de Ace no era mucho mejor que la de Luffy. Aunque las ataduras de piedra marina se rompieron por la succión, la tortura a largo plazo y la debilidad lo dejaron casi sin fuerzas. Podía sentir a Luffy sujetando su mano con fuerza, y la fuerza era tan firme que calmó un poco su mente confundida. Intentó abrir los ojos y ver claramente la situación a su alrededor, pero todo lo que vio fue un caos repugnante. Apretó los dientes y soportó la incomodidad que le producía la ingravidez de su cuerpo y el impacto del omnipresente zumbido en su mente. Los almirantes marinos también perdieron su antigua compostura en este pasaje desconocido. Akainu Sakazuki, incluso si el elemento se transformó en lava, no pudo encontrar una forma estable en este espacio retorcido. Sintió que su cuerpo de lava era jalado y retorcido por una fuerza invisible, como si estuviera a punto de ser destrozado en innumerables pedazos. Rugió enojado y trató de estabilizarse con el haki de armamento, pero con poco efecto. Esta sensación de estar completamente fuera de control hizo que él, un almirante que creía en el poder absoluto, se sintiera extremadamente frustrado y enojado. Aokiji-Kuzan cedió y dejó que su cuerpo rodara mientras el pasaje giraba. Entrecerró los ojos, como si intentara adaptarse a ese extraño entorno o pensara en la naturaleza de ese pasaje. No había mucha expresión en su rostro, pero sus cejas fruncidas mostraban su inquietud interior. Podía sentir que ese pasaje estaba lleno de una energía extraña con la que nunca había entrado en contacto. Esta energía parecía interferir con la habilidad de su fruta del diablo, lo que le dificultaba usar el poder de congelación de manera efectiva. Kizaru Borsalino estaba en la peor situación. Intentó transformarse en una partícula de luz y viajar a través del canal, pero en el momento en que entró en el canal, descubrió que su velocidad estaba muy limitada. La luz, al parecer, no puede viajar en línea recta, sino que se ve obligada a doblarse debido a la distorsión del espacio. La triste sonrisa que siempre tenía en su rostro había desaparecido hacía tiempo, reemplazada por una rara solemnidad y un rastro de pánico. Siguió intentándolo, pero no pudo librarse de los grilletes de este canal. Él solo podía ser como todos los demás, indefenso en el torrente de colores. Edward Neugate, de barba blanca, el hombre más fuerte del mundo, también sintió una sensación de impotencia que hacía tiempo que había perdido en este pasaje desconocido.
Su enorme cuerpo fue apretado y tirado por el espacio retorcido, y las heridas en su cuerpo estallaron nuevamente debido al violento rodamiento. La sangre se convirtió en gotas de sangre en la ingravidez, flotando en los colores caóticos. Apretó los dientes y trató de mantenerse despierto. Sus ojos agudos intentaron penetrar la luz y la sombra borrosas y ver claramente el camino que tenía delante. Podía sentir que lo llevaban a un lugar completamente desconocido, un lugar que podría ser más peligroso que Marineford. Papá. Marco se transformó en un fénix, con llamas azules ardiendo en su cuerpo, y luchó por mantener cierto equilibrio en el pasaje, tratando de acercarse a Barba Blanca. Pero el poder en el pasaje era demasiado caótico, y cada vez que agitaba sus alas, era desviado por una repentina fuerza de torsión. Manténganse firmes. No se asusten. La voz del mariscal Sengoku resonó en el caos. Intentó calmar a todos con su autoridad, pero su voz pronto fue devorada por el extraño zumbido. Él mismo estaba rodando en el pasillo, la luz dorada de Buda parpadeaba sobre él y obviamente estaba haciendo su mejor esfuerzo para resistir esta fuerza desconocida. El tiempo parecía haber perdido su significado en este pasaje retorcido. Nadie sabía cuánto tiempo habían estado a la deriva, si fue un momento o un siglo. La confusión de los sentidos, la ingravidez del cuerpo y el zumbido omnipresente hicieron que todos cayeran en un estado caótico de medio sueño y medio vigilia. Justo cuando todos sentían que sus espíritus estaban a punto de ser desgastados por el interminable rodar y zumbido, los colores caóticos frente a ellos de repente comenzaron a desvanecerse y una luz blanca apareció vagamente al final del pasaje. La luz blanca se hizo más brillante y clara, como si fuera una salida. Entonces, la fuerza de succión que había estado atrayendo a todos y el irritante zumbido desaparecieron repentinamente sin previo aviso. La sensación de ingravidez aún persistía, pero el cuerpo ya no era arrastrado por la fuerza de torsión. Todos parecían ser lanzados desde una máquina giratoria a alta velocidad y caer hacia la suave luz blanca. Después de una corta caída libre, un toque sólido vino desde debajo del cuerpo. Estallido. Estallido. ¡Ay! Varios sonidos de impacto sordos y gemidos dolorosos resonaron uno tras otro en un espacio extremadamente vasto. En el momento en que la succión desapareció, todos cayeron del aire como bolas de masa, golpeando el suelo de metal liso, frío y duro con una serie de sonidos sordos. Luffy fue el primero en reaccionar, aunque también estaba inconsciente y su trasero ardía de dolor. Inmediatamente revisó hacia su lado y descubrió que, aunque estaba pálido, su respiración aún era estable. Solo quedó inconsciente temporalmente debido a la violenta caída y la caída final. Todavía se aferraba con fuerza a la enorme estaca de madera de la plataforma de ejecución, que cayó con ellos y golpeó no muy lejos de ellos, produciendo un fuerte sonido de clan. Me duele muchísimo. Luffy se frotó el trasero con una sonrisa. La resistencia de su cuerpo de goma le permitió recuperarse rápidamente de la caída. Negó con la cabeza, mareado, la levantó con curiosidad y observó aquel entorno desconocido. Se trata de una sala circular de gran tamaño. El suelo del salón estaba hecho de un metal extraño, nunca antes visto. Era liso como un espejo y reflejaba con claridad todo lo que había encima. Al pisarlo, se sentía frío y duro. Mirando hacia arriba, la cúpula era tan alta que la parte superior era casi invisible, como si estuviera conectada a un cielo estrellado infinito. Toda la cúpula emitía una luz blanca, suave y uniforme, que iluminaba este enorme espacio como la luz del día, pero sin ningún deslumbramiento. Esta luz no provenía de una sola fuente de luz, sino que toda la cúpula brillaba, como un enorme sol artificial. Las paredes de la sala también estaban hechas de un material extraño y desconocido, de una sola pieza. Las paredes eran de un gris oscuro intenso, con una superficie extremadamente lisa, sin costuras ni remaches, como si estuvieran hechas de un molde. Lo que fue aún más sorprendente fue que en estas paredes de color gris oscuro, había innumerables líneas de energía complejas y precisas. Estas líneas eran como los vasos sanguíneos de los seres vivos o las venas de las plantas, cubriendo toda la pared y parpadeando con una luz azul claro en un ritmo regular, como si toda la sala respirara. Había un olor extraño y leve en el aire. Era un olor difícil de describir, un poco como el ozono que queda en el aire después de una tormenta, mezclado con una leve fragancia dulce, como la fragancia de algunas flores desconocidas.
La inhalación de este aire no hizo que las personas se sintieran incómodas, sino que, por el contrario, las hizo sentir ligeramente refrescadas. Lo que asustó aún más a aquellos perspicaces guerreros fue que ese enorme salón estaba lleno de una energía desconocida que nunca antes habían encontrado. Esta energía era invisible e intangible, pero estaba en todas partes, llenando todo el espacio como una marea. No era tan intimidante como el Aki, ni tan concreto como la habilidad de la fruta del diablo, sino una fluctuación de energía más fundamental y pura. Algunas personas incluso podían sentir que sus células temblaban ligeramente, como si estuvieran resonando con esta energía desconocida. ¿Dónde está este lugar? Un soldado de la marina luchaba por levantarse del suelo. Miraba a su alrededor con la mirada perdida, con el rostro lleno de miedo y confusión. Su uniforme de la marina estaba hecho jirones, cubierto de sangre y polvo, y la lanza que sostenía había desaparecido hacía tiempo. Los demás marines y piratas también se recuperaron poco a poco del mareo de la caída. Algunos de ellos se cubrieron las partes doloridas del cuerpo, algunos se ayudaron mutuamente a levantarse y algunos inmediatamente recogieron las armas que cayeron a su alrededor y miraron atentamente el entorno circundante y entre sí. La atmósfera de hostilidad que había prevalecido previamente en el campo de batalla de Marineford pareció en este momento ser reemplazada por una sensación de confusión e inquietud general. Los marines y los piratas, estas dos fuerzas originalmente antagónicas, ahora eran como bestias salvajes atrapadas en la misma extraña jaula. Aunque seguían mostrando los dientes y permaneciendo vigilantes, nadie actuó de inmediato. El mariscal Sengoku fue uno de los primeros en recuperar la compostura. Se puso de pie con una expresión seria y examinó todo el salón con ojos penetrantes, tratando de encontrar algunas pistas en ese extraño entorno. Inmediatamente intentó liberar su Aki de observación, tratando de sentir el alcance de este espacio y si había algún peligro potencial. Sin embargo, tras liberar su Aki de observación, frunció el ceño. Se horrorizó al descubrir que, en esta sala llena de energía desconocida, su Aki de observación estaba gravemente perturbado y reprimido. El rango de percepción que originalmente era suficiente para cubrir la mayor parte de Marineford se comprimió hasta el límite aquí. A lo sumo, apenas podía percibir los movimientos en un radio de 100 metros a su alrededor, y la información percibida se volvía borrosa, como si estuviera separada por una espesa capa de niebla. Este sentimiento hizo que el mariscal de marina, curtido en la batalla, sintiera una fuerte sensación de inquietud. El entorno desconocido, sumado a la capacidad de percepción enormemente debilitada, era sin duda una señal extremadamente peligrosa. El campo de energía aquí es muy extraño, murmuró Sengoku para sí mismo, con voz solemne. Miró a Garp, que no estaba lejos, y vio que Garp también fruncía el ceño. Obviamente, también notó que algo andaba mal. Edward Neugate de Barba Blanca, con la ayuda de varios capitanes, se puso de pie lentamente. Tosió violentamente varias veces, expulsando unos cuantos bocados de saliva con coágulos de sangre de color rojo oscuro. Sus heridas eran extremadamente graves y, después de la terrible experiencia que acababa de vivir, estaba al borde de la muerte. Pero sus ojos agudos aún brillaban con una luz inquebrantable. Examinó atentamente el desconocido salón circular, sintiendo la extraña energía en el aire, y frunció el ceño. Gulala. Parece que nos han llevado a un lugar increíble. La voz de Barba Blanca todavía estaba ronca, pero había un matiz de inexplicable excitación en su tono, o podría decirse que era el orgullo de enfrentarse a un desafío desconocido. Miró a los marines, que también estaban en estado de angustia no muy lejos, y una sonrisa burlona apareció en la esquina de su boca. Los tres almirantes Akainu, Aokiji y Kizaru también se levantaron del suelo, cada uno con una mirada diferente en su rostro. El rostro de Akainu estaba tan sombrío que casi podía gotear agua de él. Estiró sus músculos y huesos, sintiendo el poder de la lava en su cuerpo que estaba un poco lento debido a la caída reciente. Miró a su alrededor con los ojos llenos de violencia y vigilancia. Estaba lleno de ira hacia esta existencia desconocida que los había secuestrado por la fuerza. Aokiji parecía relativamente tranquilo. Se sacudió el polvo y observó las líneas azules de la pared por un momento, como si estuviera pensando en algo. Podía sentir que el nivel de tecnología en ese lugar superaba con creces su comprensión actual. Kizaru silbó, y su rostro recuperó algo de esa expresión cínica, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Dios mío. Esto es realmente una escena grandiosa.
Me pregunto si el dueño aquí nos entretendrá bien. Su tono era relajado, pero sus dedos se curvaron ligeramente inconscientemente, listos para transformarse en un elemento en cualquier momento. Los piratas también se reunieron en grupos de 2 y 3, mirando con cautela a los marines que los rodeaban y, al mismo tiempo, se sintieron abrumados por este entorno desconocido. Capitán Marco, papá y Diamante Hoff miró a Barba Blanca con preocupación. Marco negó con la cabeza, indicándole que se tranquilizara, y luego miró a su alrededor con atención. Todos estén alerta, algo anda mal aquí. Averigüemos primero dónde está este lugar. Después de un breve período de caos, la sala cayó en un silencio inquietante. Lo único que se podía oír era la respiración agitada de la gente y el parpadeo regular de las líneas de energía en las paredes. Aunque los marines y los piratas todavía ocupaban diferentes áreas de la sala, se formó una sutil confrontación entre ellos, una breve confrontación basada en la confusión común y lo desconocido. Todos se dieron cuenta de que estaban atrapados en un lugar completamente desconocido que quizá ni siquiera pertenecía a su mundo. El escenario ante ellos era demasiado extraño y estaba repleto de tecnología inimaginable, lo que los llenó de inquietud y asombro. Por un instante, nadie supo qué sucedería a continuación, y nadie se atrevió a actuar precipitadamente. Solo podían mirarse con cautela, mientras observaban atentamente este misterioso y vasto salón alienígena, buscando una pista que explicara todo lo que tenían ante sí. En esta enorme sala llena de tensión, confusión y energía desconocida, la mayoría de la gente permanecía muy alerta, observando atentamente su entorno, sin atreverse a ser descuidados. Sin embargo, siempre hubo personas más cautelosas, o en otras palabras, cuya curiosidad superaba con creces su miedo. Monkey D. Luffy es un ejemplo típico. Tras recuperarse del dolor inicial de la caída, el futuro rey de los piratas no montó guardia como los demás ni pensó en cuestiones estratégicas. Su atención se vio rápidamente atraída por este nuevo y enorme lugar. Se puso de pie, se frotó el trasero todavía dolorido y luego, como un niño que acaba de entrar a un parque de diversiones, abrió sus icónicos ojos redondos y miró a su alrededor con curiosidad. ¡Guau! Es tan grande. ¿Dónde está este lugar? Exclamó Luffy. Su voz sonó especialmente fuerte en este silencioso y vasto salón, atrayendo la atención de muchos marines y piratas. Él ignoró por completo esos ojos vigilantes y saltó sobre el liso piso de metal del salón, tocando las frías paredes y mirando hacia la cúpula que era tan alta que era invisible y emitía una suave luz blanca. Las líneas de energía de color azul claro que parpadeaban en las paredes le parecían una especie de espectáculo de luces interesante. Luffy. No corras. Gritó Nami, que no estaba lejos, con dolor de cabeza, pero Luffy obviamente no la oyó. Sanji y Zoro también se acercaron inconscientemente a Luffy para evitar que causara problemas. Usopp se escondió detrás de Zoro, temblando al contemplar ese lugar desconocido, murmurando. Tengo una enfermedad que me impide ir a lugares desconocidos. La curiosidad de Luffy lo llevó al final del pasillo, cerca de las paredes cubiertas de complejos patrones. Extendió su dedo de goma, tocó la fría y lisa pared y golpeó suavemente con el puño, emitiendo un sordo don don. Esta pared es tan extraña que parece de una sola pieza. Pensó Luffy. Esta enorme estructura de una sola pieza le pareció muy novedosa. Caminaba sin rumbo mientras observaba la pared. Al pasar una esquina, quizá por no mirar la carretera o por pura suerte, su pie pisó sin querer una discreta protuberancia metálica en la esquina. Era un bloque de metal gris oscuro, del tamaño de solo la mitad de un puño, que sobresalía ligeramente de la pared. Si no lo mirabas con atención o lo tocabas accidentalmente como Luffy, nadie se daría cuenta de su existencia. ¡Ay! Luffy tropezó y casi se cae. Miró hacia abajo y encontró la protuberancia metálica. ¿Qué es esto? Extendió el dedo con curiosidad y tocó la protuberancia metálica. La protuberancia metálica parecía ser un botón. Cuando Luffy lo presionó, se hundió silenciosamente en la pared. En el momento en que se presionó la protuberancia, un sonido de transmisión mecánica muy leve provino de repente de un área de aproximadamente un pie cuadrado en la pared frente a Luffy. Entonces, la superficie de la pared se deslizó hacia un lado silenciosamente como la cubierta deslizante de una máquina de precisión, revelando un pequeño compartimento cuadrado dentro de la pared. Una bolsa de arpillera de aspecto sencillo se cayó del compartimento abierto con un pop y aterrizó a los pies de Luffy. Ah.
Los ojos de Luffy se iluminaron como si hubiera encontrado un tesoro. Se agachó y recogió la bolsa. La bolsa pesaba en la mano, y la cuerda atada a la boca tenía un nudo flojo. Luffy desató la cuerda con impaciencia, abrió la bolsa y echó un vistazo dentro. Dentro de la bolsa había una docena de frijoles de colores brillantes del tamaño de un anco completo. Los granos eran lisos y brillantes, mostrando un atractivo color rojo intenso, con algunos diminutos puntos dorados de Madara, que se veían muy hermosos. Una fragancia extraña, tenue e indescriptible emanó de la bolsa y entró en las fosas nasales de Luffy. ¿Esto es, comida? A Luffy casi se le hizo la boca agua. Para un amante de la comida como él, cualquier cosa que pareciera comida era extremadamente atractiva. Tomó un frijol rojo de la bolsa, se lo puso bajo la nariz y lo olió con cuidado. La extraña fragancia se intensificó, con un toque dulce y una frescura indescriptible que parecía revitalizar la vida. ¡Mmm! ¡Qué rico huele! Debería ser comestible. Luffy llegó a esta simple conclusión de inmediato. Tenía un poco de hambre. Después de todo, llevaba tanto tiempo luchando en Marineford y acababa de dar tantas vueltas en la cama que le consumían muchísima energía. Abrió la boca y estaba a punto de llevarse a la boca el grano con el aroma tentador. En ese momento crítico, una voz ligeramente aguda pero enérgica sonó de repente desde un lado, deteniendo su acción. Espera un momento, sombrero de paja. ¿Qué es eso? No te lo comas. Quien hablaba era Emporio Ivankov, el rey acababa de recuperarse del mareo de la caída y observaba atentamente su entorno cuando notó lo que hacía Luffy. Los ojos de Ivankov eran muy agudos, o en otras palabras, tenía su propia forma única de percibir la energía. En el momento en que Luffy sacó el frijol rojo, sintió profundamente que el pequeño frijol parecía contener una fluctuación de energía extremadamente pura y extraña. Esta fluctuación de energía era muy contenida, pero le producía una sensación extraordinaria. Se sobresaltó cuando vio que Luffy estaba ansioso por ponérselo en la boca, y rápidamente habló para detenerlo. «MMM». Luffy hizo una pausa, con la boca aún abierta, y miró a Ivankov confundido. Tenía la judía roja en la mano, a solo unos centímetros de su boca. Ivankov se acercó rápidamente, seguido por Lightning Inazuma. Oye, chico del sombrero de paja, ni siquiera sabemos dónde está este lugar. Estas cosas provienen de fuentes desconocidas. ¿Y si son venenosas? Ivankov se puso las manos en las caderas y habló con su tono característico, con expresión seria. Se acercó al grano en la mano de Luffy, lo observó con atención y lo olió. Este olor es realmente especial, y. Ivankov frunció el ceño ligeramente. Podía sentir la energía contenida en el grano, pura y poderosa, pero su naturaleza le era completamente desconocida. Pero huele delicioso. Luffy hizo un puchero decepcionado, mirando las habichuelas en su mano con una expresión de deseo. Para él, la tentación de la comida es enorme, sobre todo este tipo de comida que hace salivar a la gente con solo olerla. Aunque sepa bien, no puedes comerlo sin cuidado. Dijo Ivankov con énfasis. En este maldito lugar, cualquier descuido podría ser fatal. Antes de que descubras qué es esto, no puedes comerlo sin cuidado. Luffy observó la expresión seria de Ivankov y luego los frijoles que tenía en la mano. Aunque seguía muy codicioso, asintió con reticencia. ¿De acuerdo? Sabía que Ivankov lo hacía por su propio bien. Aunque solía ser descuidado, seguía escuchando los consejos de sus compañeros en momentos críticos. A regañadientes, guardó el frijol rojo en la bolsa y la volvió a cerrar. Pero la extraña fragancia que flotaba en el aire le hizo tragar saliva, y su estómago también protestó con un gorgoteo. ¿Qué clase de frijoles son estos? Luffy se metió la bolsa en el bolsillo, murmurando en voz baja, con una expresión de arrepentimiento en el rostro. Decidió probarlos primero si estaba seguro de que eran comestibles después de entender la situación. Ivankov observó a Luffy guardar los frijoles y luego respiró aliviado. Una vez más miró el compartimiento en la pared que se abrió silenciosamente y la protuberancia de metal que Luffy presionó, con los ojos llenos de pensamientos. Esta sala está llena de rarezas y de cosas desconocidas. La acción involuntaria de Luffy en realidad podría activar tal mecanismo y obtener tal bolsa de frijoles misteriosos. ¿Es esto una coincidencia o algún tipo de acuerdo deliberado? ¿Qué son exactamente estos frijoles? ¿Para qué sirve la extraña energía que contienen?
Una serie de preguntas surgieron en la mente de Ivankov, y también hicieron que algunas personas que notaron la situación aquí se sintieran un poco curiosas y cautelosas acerca de la bolsa de frijoles en el bolsillo de Luffy. Este misterioso salón alienígena parecía haberles revelado la punta del iceberg. Y la inesperada buena suerte de Luffy podría ser solo el comienzo. Justo cuando Luffy tuvo un breve intercambio con Ivankov sobre la bolsa de frijoles misteriosos, atrayendo la atención de algunas personas a su alrededor, un cambio repentino volvió a traer las mentes de todos a la cruel realidad, y también reorientó el foco de la guerra de la cumbre hacia Puño de Fuego AC de una manera trágica. Akainu Sakazuki, el almirante del cuartel general, odia a los piratas hasta los huesos. Quiere matar a los piratas de Barba Blanca, especialmente a Ace, el linaje del rey pirata. Entendido. Anteriormente, debido a la aparición del misterioso palacio y la irresistible succión, se vio obligado a interrumpir la ejecución de Ace. Pero cuando todos fueron atraídos hacia esta extraña sala alienígena, después de un breve caos y confrontación, Akainu aprovechó una oportunidad. La atención de la mayoría de la gente fue atraída por este extraño ambiente de salón y el episodio de Luffy. Barba Blanca estaba gravemente herido y estaba al final de sus fuerzas. Marco y otros capitanes también estaban exhaustos por la batalla y la caída anterior, y estaban ocupados en la guardia y la observación. Este era el momento perfecto para un ataque sorpresa. Un rastro de cruel intención asesina brilló en los ojos de Akainu. Sin dudarlo, su cuerpo se convirtió repentinamente en un torrente de lava y, con una velocidad asombrosa, se dirigió hacia Ace y Luffy con una onda de aire abrasadora. ¡As! El primero en percatarse del peligro fue Marco, quien se encontraba en alerta máxima. Gritó, pero la distancia era demasiado grande y ya era demasiado tarde para rescatarlo. Luffy estaba un poco deprimido porque Ivankov detuvo su ataque y le dio la espalda a Akainu. Cuando escuchó la exclamación de Marco y sintió el aliento ardiente y mortal tras él, ya era demasiado tarde. Cuidado. Ace empujó con fuerza a Luffy, intentando apartarlo. Sin embargo, debido a sus heridas previas y a la prolongada inmovilización de la piedra marina, su cuerpo estaba extremadamente débil y no pudo evitar por completo el ataque planeado por Akainu. Perro oscuro. El rugido de Akainu fue como una sentencia del infierno. Su brazo derecho, convertido en una gigantesca garra fundida, atravesó el pecho de Ace con una temperatura aterradora y una fuerza destructiva capaz de quemar el acero. Soplo. La lava caliente quemó instantáneamente la carne de Ace, produciendo un sonido chisporroteante que rechinaba los dientes. El cuerpo de Ace se sacudió violentamente, sus ojos se abrieron instantáneamente debido al severo dolor y sus pupilas se contrajeron bruscamente. Bajó la cabeza y miró con incredulidad el brazo de lava que le perforaba el pecho y exudaba un penetrante olor a azufre. ¡As! Luffy se tambaleó unos pasos tras ser empujado por Ace, y al darse la vuelta, vio una escena que lo hizo temblar de miedo. Su mente se quedó en blanco al instante, como si el mundo entero hubiera perdido su sonido y color. Akainu mostró una mueca horrible en su rostro, y estaba a punto de estimular aún más el magma para quemar por completo los órganos internos de Ace. Sin embargo, en ese momento crítico, una enorme fuerza de impacto golpeó desde un costado. ¡Cabrón! Barba Blanca. El anciano gravemente herido se había acercado a Akainu sin que éste se diera cuenta. Su puño cicatrizado, cubierto con el halo blanco de la fruta del choque, golpeó la cintura de Akainu con fiereza. Estallido. Akainu recibió un fuerte golpe y gimió. Su cuerpo fundido se retorció de forma antinatural. Salió despedido por la enorme fuerza y se estrelló contra la pared metálica a lo lejos. Con un fuerte golpe, apenas logró estabilizarse. El brazo fundido que atravesó el pecho de Ace también se vio obligado a retirarse. El cuerpo de Ace perdió su soporte y cayó hacia atrás sin fuerzas. Ace. Luffy soltó un grito desgarrador. Corrió tan rápido como pudo y abrazó a Ace con fuerza antes de caer al suelo. Sangre caliente brotó a borbotones de la horrible herida en el pecho de Ace, tiñendo rápidamente de rojo el cuello de Luffy y el frío suelo metálico. El borde de la herida estaba carbonizado y desprendía un penetrante olor a carne quemada. La fuerza vital de Ace se estaba desvaneciendo como una inundación. Su rostro se puso pálido como el papel a una velocidad visible, y sus ojos comenzaron a nublarse y a perder el foco. Abrió la boca, como si quisiera decirle algo a Luffy, pero solo un leve sonido salió de su garganta, y la sangre continuó fluyendo de su boca.
Luffy abrazó a Ace con fuerza, su cuerpo temblando violentamente de miedo e ira. Podía sentir claramente que el cuerpo de su hermano se enfriaba rápidamente, y el latido familiar se debilitaba cada vez más, como si fuera a detenerse en cualquier momento. Ace, aguanta, no mueras. La voz de Luffy se entrecortaba entre sollozos, y lágrimas gigantes como frijoles resbalaban de sus ojos como perlas que se hubieran desprendido del hilo, golpeando el pálido rostro de Ace. Nunca se había sentido tan impotente y desesperado. Intentó desesperadamente cubrir la herida en el pecho de Ace con las manos, pero era demasiado grande y la sangre no podía detenerse. En cambio, seguía manando entre sus dedos. Podía sentir cómo la vida de Ace se desvanecía poco a poco entre sus dedos. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Luffy dejó escapar un rugido desesperado, su voz estaba llena de un dolor infinito y de falta de voluntad. Él no podía aceptarlo. No podía aceptar que había hecho todo lo posible, había pasado por tantas dificultades y finalmente había salvado a Ace de la plataforma de ejecución, pero tuvo que verlo morir en sus brazos. A su alrededor, los miembros de los piratas de Barba Blanca también estaban muy doloridos y enojados. Capitán Ace. Akainu, idiota. Te mataré. Marco, Joz y los demás corrieron hacia Akainu, que acababa de estabilizarse, con los ojos rojos, desesperadamente, queriendo vengar a Ace. Sin embargo, otros generales de la Marina, como Aokiji, Kizaru y los vicealmirantes de la Marina, también reaccionaron rápidamente y se colocaron frente a ellos, y un feroz conflicto estalló nuevamente entre los dos bandos. Pero en ese momento, el foco del campo de batalla era sin duda el moribundo Ace en los brazos de Luffy. Por parte de la Marina, el mariscal Sengoku observaba la escena con una mirada compleja. Aunque la muerte de Ace formaba parte de su plan, no permaneció impasible al ver la mirada desesperada de Luffy. Sin embargo, como mariscal de la Marina, debía priorizar la situación general. Akainu se limpió la línea de sangre de la comisura de la boca, sus ojos se volvieron aún más fríos. Miró el costado de su cintura que fue golpeado por Barba Blanca. Aunque no resultó mortalmente herido, también sufría un gran dolor. Miró fríamente a Ace en los brazos de Luffy y dijo con voz profunda: el linaje de los piratas debe ser completamente eliminado. Esta es la ejecución de la justicia. Estaba a punto de dar un paso adelante nuevamente y acabar con la vida de Ace de una vez por todas. Sin embargo, las acciones de Luffy sorprendieron a todos. Luffy abrazó a Ace, sintiendo la respiración casi imperceptible de su hermano y sus ojos, cada vez más apagados. Su mente estaba en blanco, como si todos sus pensamientos se hubieran evaporado. La desesperación era como una ola fría que lo ahogaba por completo. No sabía qué hacer. No tenía otra opción. No era médico. No tenía la capacidad de resucitar a la gente. Solo podía ver cómo Ace lo dejaba. En ese momento, una fragancia extraña, casi imperceptible, salió repentinamente de su bolsillo y entró en su nariz. Este aroma. La mente de Luffy fue como un rayo de electricidad. De repente recordó la bolsa de frijoles misteriosos que se había caído del compartimento de la pared. La fragancia le hizo sentir muy cómodo al olerla, como si llevara algún tipo de extraña vitalidad. No sabía qué era, e Ivankov le había advertido que no lo comiera. Pero ahora, Ace se moría. No tenía otra opción. Esta era la única esperanza que se le ocurría en ese momento. Aunque solo hubiera una probabilidad entre 10.000, tenía que intentarlo. Frijoles. Eso es. Frijoles. Una luz de locura brilló en los ojos de Luffy, como si hubiera agarrado la gota que colmó el vaso. Temblando, sacó la bolsa de tela del bolsillo con las manos manchadas con la sangre de Ace. Debido al nerviosismo y el pánico, sus movimientos parecían un poco torpes y casi dejó caer la bolsa al suelo varias veces. Ansiosamente desató la cuerda de la boca de la bolsa y sacó un frijol de color brillante del tamaño de Anko. Eso es todo. La extraña fragancia se hizo aún más fuerte. Ace, debes aguantar, dijo Luffy con voz ahogada y llena de súplica. Miró a Ace, quien no podía tragar solo y tenía los labios ligeramente abiertos, con un destello de determinación en sus ojos. Ya no dudó y metió el frijol rojo en la boca de Ace a pesar de todo. La haba era pequeña y suave. Luffy la empujó con cuidado hacia adentro, a lo largo de la lengua de Ace, intentando que se la tragara.
La gente alrededor, ya fueran los marines y los piratas que luchaban ferozmente, o aquellos que observaban desde la distancia, estaban todos atónitos por el comportamiento repentino e inexplicable de Luffy. ¿Qué está haciendo Sombrero de Paja? ¿Qué le dio de comer a Ace? Nadie sabía qué era ese frijolito, y nadie tenía esperanzas de que se curara. Después de todo, Ace tenía una herida penetrante mortal en el pecho, causada por la lava de Akainu. Y ni hablar de la medicina convencional, ni siquiera la legendaria panacea podría curarla. Todos creían que Ace estaba muerto. Las acciones de Luffy les parecían una lucha inútil por desesperación. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación sumió a toda la sala en un silencio sepulcral, haciendo que los ojos de todos casi se les salieran de las órbitas y sus visiones del mundo sufrieron un impacto severo sin precedentes. El frijol rojo que Luffy metió en la boca de Ace pareció derretirse en el momento en que tocó la garganta de Ace. Entonces, una energía indescriptible, cálida y pura fluyó desde la garganta de Ace hacia sus extremidades como un hilo. Al momento siguiente ocurrió un milagro. La horrible herida penetrante en el pecho de Ace, que todavía supuraba sangre, comenzó a cambiar sorprendentemente a una velocidad visible a simple vista. Los tejidos de carne y sangre quemados y necróticos por la lava se desprendieron rápidamente y se regeneraron como si hubieran sido inyectados con poderosa vitalidad. Nuevos tejidos de granulación de color rosado crecieron a una velocidad asombrosa, llenando las horribles heridas. Los vasos sanguíneos rotos se reconectaron y los huesos rotos se repararon por sí solos. Solo toma unos segundos. Sí, solo unos segundos. La horrible herida en el pecho de Ace, que originalmente era fatal, en realidad, estaba completamente curada. No quedaba ni una sola cicatriz y su piel estaba tan suave como antes, como si nunca hubiera sufrido una lesión tan grave. Entonces, el rostro de Ace, que estaba pálido como el papel, recuperó rápidamente su tono rosado a una velocidad visible a simple vista. Su respiración, que era tan débil que casi no se notaba, empezó a volverse regular y fuerte. Sus ojos, que habían perdido el ánimo debido a la pérdida de vitalidad, también recuperaron su brillo. Tosi tos tosi. Ace tosió con fuerza varias veces, y una bocanada de aire fétido con un ligero olor a quemado salió de su boca. Luego, abrió lentamente los ojos. Un destello de confusión cruzó sus ojos, como si no supiera dónde estaba. Pero pronto vio el rostro de Luffy, llorando y riendo, cubierto de lágrimas y sangre. Luffy. La voz de Ace era un poco ronca, pero llena de vida. Subconscientemente levantó la mano y se tocó el pecho. Estaba suave e intacto, sin ningún dolor. Movió su cuerpo y descubrió que no solo sus heridas habían desaparecido, sino que su cuerpo estaba lleno de una fuerza sin precedentes, como si toda su fatiga y debilidad hubieran desaparecido, y su fuerza física hubiera regresado a su estado máximo. ¿Qué está pasando? Recordaba con claridad que la lava de Akainu le había atravesado el pecho. El dolor insoportable y la desesperación de que su fuerza vital se desvaneciera aún estaban vívidos en su mente. Creyó que estaba muerto. Pero ahora, la recuperación instantánea de Ace y su estado de vitalidad dejaron a todos los presentes completamente atónitos, como si estuvieran bajo un hechizo. Todo el enorme salón alienígena cayó en un silencio que era aún más inquietante y sofocante que antes. Los marines y piratas que luchaban ferozmente detuvieron lo que estaban haciendo al mismo tiempo y miraron a Ace y Luffy con incredulidad. Akainu Sakazuki, el instigador del ataque a Ace, también quedó completamente aturdido en ese momento. Su rostro, contorsionado por la ira, ahora estaba lleno de conmoción e incredulidad. Se quedó mirando la piel intacta en el pecho de Ace, luego miró su brazo de lava que aún tenía el olor de la sangre y la carne quemada de Ace, y su cerebro estuvo un poco confundido por un rato. No. Imposible. Akainu rugió con incredulidad. Él conocía muy bien el poder de su perro oscuro. Ese golpe fue suficiente para derretir el acero y destrozar por completo el corazón de cualquiera. Ace claramente había sido herido de muerte, ¿cómo pudo haberse recuperado por completo en tan solo unos segundos? Y parecía aún más enérgico que antes de la lesión. Esto es ilógico. Es totalmente contrario a su comprensión del mundo. Capitanas. Después de un breve silencio, una ovación estremecedora estalló en el campamento de los piratas de Barba Blanca. El dolor y la ira en los rostros de capitanes como Marco, Hoz y Vista fueron reemplazados instantáneamente por el éxtasis.
Estaban tan emocionados que se les llenaron los ojos de lágrimas, y algunos incluso lloraron de alegría y se les hizo un nudo en la garganta. Genial. El capitán Ace está bien. ¿Es esto un milagro? Acababan de presenciar cómo Akainu hería gravemente a Ace, y la desesperación los hacía sentir miserables. Pero en ese momento, Ace resucitó como un fénix de entre las cenizas. Este enorme contraste entre el infierno y el cielo los llenó de una gran emoción. Del lado de los marines, todos parecían pálidos y silenciosos. El rostro del mariscal Sengoku se puso lívido. Miró a Ace y luego la discreta bolsa en la mano de Luffy, con los ojos llenos de horror y solemnidad. El método de recuperación, que escapaba al sentido común y era casi milagroso, le provocó un profundo temor desde lo más profundo de su corazón. ¿Qué demonios es esto? ¿Será alguna habilidad desconocida de una fruta del diablo? ¿O algún poder misterioso con el que nunca han tenido contacto? Si esto se puede producir en masa, ¿cómo podrían luchar los marines? Cualquier soldado gravemente herido o moribundo puede recuperar su estado original al instante con solo un pequeño frijol. Esto es pura trampa. Por primera vez, Aokiji-Kuzan mostró una genuina sorpresa en su rostro. Se subió las gafas de sol, como si quisiera ver con más claridad. Podía sentir que la renovada vitalidad de Ace era tan vigorosa y pura, como ningún otro tratamiento conocido que pudiera lograr este efecto. Kizaru Borsalino también dejó de lado su expresión cínica, y sus ojos brillaron de duda. ¡Ay, esto sí que, me asustó! Su tono ya no tenía la naturalidad de antes. En cuanto a los soldados comunes de la marina, la escena ante sus ojos los aterrorizó. Muchos incluso comenzaron a preguntarse si estaban soñando. Una persona con un pecho perforado podía recuperarse por completo en cuestión de segundos. Esto era aún más extraño que el mito. Y en el centro de todo esto, Luffy estaba actualmente abrazando al Ace restaurado, llorando y riendo, como un niño que había recibido su juguete favorito. Ace. Ace. ¿Estás bien? ¡Qué bien! El rostro de Luffy estaba cubierto de lágrimas y mocos. Abrazó a Ace con fuerza, como si temiera desaparecer de nuevo. La inmensa alegría de recuperar lo perdido lo dejaba un poco incoherente. Ace sintió la alegría y la preocupación genuinas de Luffy, y su corazón se llenó de calidez y emoción. Le dio una suave palmadita en la espalda, y una sonrisa sincera, perdida hacía tiempo, apareció en su rostro. Sí, estoy bien, Luffy. La voz de Ace estaba llena de fuerza. Gracias. Sabía que debía ser lo que Luffy le había dado de comer lo que le había salvado la vida. Aunque no sabía qué era, podía sentir que contenía una energía vital inimaginable. Ace se levantó de los brazos de Luffy y estiró el cuerpo. Podía sentir claramente el poder que lo invadía, como si tuviera una energía inagotable. Apretó los puños y llamas brotaron de sus brazos con un silbido, más vigorosas y ardientes que nunca. Miró a Akainu, cuyo rostro estaba lívido no muy lejos, y un indicio de fría intención asesina brilló en sus ojos. Luego giró la cabeza y le regaló a Luffy una sonrisa llena de gratitud y cariño. Lamento haberte preocupado, hermano. Esta escena quedó profundamente grabada en los corazones de todos los presentes. Una persona que debería haber muerto resucitó de una manera tan increíble, lo que tuvo un impacto inconmensurable en todo el campo de batalla. Edward Neugate, Barba Blanca, observaba todo esto en silencio. Cuando vio que Ace se había recuperado y se había puesto de pie, su viejo rostro, lleno de arrugas y cicatrices, finalmente reveló una sonrisa de alivio desde lo más profundo de su corazón. Sabía que su vida estaba a punto de extinguirse. Ya fuera por las heridas previas o por la fuerza que acababa de usar para salvar a Ace, su cuerpo, ya exhausto, estaba aún peor. Podía sentir que el Shinigami se acercaba a él paso a paso. Pero si pudiera ganar algo más de tiempo, si pudiera hacer más por estos niños a quienes trataba como si fueran suyos. La mirada de Barba Blanca se posó en la discreta bolsa de tela que Luffy sostenía. Un destello de determinación y esperanza brilló en sus ojos. Dio un difícil paso hacia adelante, con la voz ronca pero llena de incuestionable majestuosidad. Ace, muchacho Luffy, bien hecho. Ace y Luffy miraron hacia Barba Blanca. Papá. Ace sintió un dolor en el corazón al ver el aspecto viejo y cansado de Barba Blanca. Barba Blanca asintió levemente, luego sus ojos se volvieron hacia Joz y Marco. Joz y Marco eran personas inteligentes y comprendieron de inmediato las intenciones de Barba Blanca. También vieron la milagrosa recuperación de Ace y, naturalmente, pensaron en la bolsa de frijoles misteriosos.
chico sombrero de paja. El enorme cuerpo de Jozu llegó a Luffy en un instante con una agilidad que no correspondía a su tamaño. ¿Eh? Luffy todavía estaba inmerso en la alegría por la recuperación de Ace, mirando a Joz aturdido. Marco le seguía de cerca, con mirada solemne y expectante en el rostro. Danos la bolsa de tela que tienes en la mano. La voz de Joz sonaba un poco apresurada, pero tenía un tono irresistible. Luffy se quedó atónito por un momento y, sin darse cuenta, miró la bolsa que tenía en la mano. Aunque desconocía la magia de esa haba, dado que podía salvar a Ace, debía ser algo bueno. Sin embargo, si los capitanes de su padre la querían, no sería tacaño. Está bien. Luffy le entregó rápidamente la bolsa que tenía en la mano a Joz. Joz tomó la bolsa y la sintió pesada en la mano. Podía sentir que aún quedaban muchos frijoles. Él y Marco se miraron y vieron un destello de esperanza en sus ojos. Sabían que el cuerpo de papá había llegado a su límite. Pero si este misterioso frijol realmente tenía un efecto tan deslumbrante, entonces... Tal vez su padre aún tenga posibilidades de sobrevivir. Tal vez los piratas de Barba Blanca aún tengan la oportunidad de convertir la derrota en victoria. Este pensamiento, como una chispa que incendió el campo, se encendió al instante en los corazones de Job y Marco. Apretaban el saco con fuerza, como si albergaran su última esperanza. Sus ojos se posaron en la enorme figura a lo lejos, que aún permanecía de pie, pero parecía extremadamente cansada. Su padre, Edward Newgate. Las Senzu Beans, un objeto misterioso de un palacio desconocido, después de resucitar a Ace, parecen estar creando nuevas olas después de la guerra de la cumbre. Joz y Marco agarraron con fuerza la bolsa de tela que recibieron de Luffy, sus corazones se llenaron de una emoción y anticipación indescriptibles. Acababan de presenciar el milagro de Ace recuperándose de una muerte cercana a su máximo potencial en un instante, lo que les hizo depositar grandes esperanzas en los misteriosos frijoles rojos en la bolsa. Todas sus miradas se dirigieron a la figura que se alzaba como una montaña no muy lejos, pero con evidentes signos de envejecimiento. Su padre, Edward Newgate. Las heridas de Barba Blanca fueron incluso peores que las de Ace. Las heridas de espada que perforaron su cuerpo, la piel carbonizada por la quemadura del magma y el enorme consumo causado por la batalla de alta intensidad a largo plazo ya habían agotado al hombre más fuerte del mundo. Aunque todavía estaba de pie en ese momento, su cuerpo ligeramente tembloroso y su respiración pesada y contenida mostraban que ya estaba al final de sus fuerzas. Papá. La voz de Marco tembló un poco y se acercó a Barba Blanca lo más rápido que pudo. Kiaozi lo siguió de cerca. Abrió con cuidado la bolsa de tela y una extraña fragancia llenó el aire de nuevo. Barba Blanca observó las bolsas en sus manos, luego miró a Ace, quien estaba rebosante de energía no muy lejos, y un destello de comprensión brilló en sus ojos. Sonrió con un dejo de cansancio, pero también de expectación. Gulala, parece que Dios no quiere que me encuentre con ese tal Roger tan pronto. La voz de Barba Blanca seguía ronca, pero con un poco más de fuerza. Marco no dijo nada más. Rápidamente sacó unas judías rojas de la bolsa. Estaban calientes al tacto y emitían una leve fluctuación de energía. Con cuidado, las puso en la boca de Barba Blanca. Papá, por favor, toma esto. La voz de Marco estaba llena de seriedad. Barba Blanca abrió la boca sin dudarlo. Creía en sus hijos y en el milagro que acababa de ocurrirle a Ace. Barba Blanca se tragó varias semillas de Senzu. Similar a la situación de Ace en ese momento, las semillas Senzu se derritieron en su boca, convirtiéndose en un torrente cálido y puro que fluyó rápidamente a cada rincón del cuerpo de Barba Blanca. Al momento siguiente ocurrió una escena que volvió a dejar atónitos a todos los presentes. Las horribles heridas en el cuerpo de Barba Blanca, ya fueran las heridas profundas de las espadas de los generales de la marina, o las heridas carbonizadas y ulceradas de la lava de Akainu, todas comenzaron a sanar a una velocidad asombrosa visible a simple vista. El tejido muerto se desprendió rápidamente y la carne y la sangre nuevas se regeneraron a una velocidad increíble. En aquellas heridas tan profundas que dejaban ver el hueso, las fibras musculares se conectaron rápidamente y la piel las cubrió de nuevo. En aquellas zonas quemadas, las costras carbonizadas se desprendieron, revelando la nueva piel rosada que había debajo. Había un leve olor a quemado y sangre en el aire, pero pronto fue reemplazado por la extraña fragancia de las judías mágicas. El rostro de Barba Blanca, que estaba extremadamente pálido debido a la pérdida excesiva de sangre, volvió rápidamente a su color rosado normal.
Su espalda, que estaba algo encorvada debido a la fatiga extrema, también se enderezó lentamente. Respiró profundamente y su pecho subió y bajó vigorosamente, produciendo un sonido como un fuelle. Aunque, el efecto de los frijoles mágicos no pareció permitirle recuperarse completamente al estado máximo de su juventud, después de todo, no solo sufrió un trauma físico, sino también la despiadada erosión del tiempo y la acumulación de viejas enfermedades, pero solo estos pocos frijoles fueron suficientes para que recuperara el equilibrio, se deshiciera de su estado moribundo y recuperara una cantidad considerable de su poder de combate. Gulala. Hace mucho tiempo que no siento esta sensación. Barba Blanca estiró sus músculos y huesos, produciendo una serie de sonidos crujientes. Podía sentir claramente una fuerza fuerte emergiendo nuevamente en su cuerpo. Aunque no era tan fuerte como en su apogeo, era un mundo de diferencia en comparación con el estado anterior, cuando tenía dificultad incluso para mantenerse en pie. Extendió lentamente la mano y sujetó con fuerza la Naginata Kurokumo Kiryu insertada a su lado. La enorme arma que lo había acompañado durante la mayor parte de su vida parecía haber recuperado su vitalidad en sus manos. Un haki aterrador que hacía latir el corazón de todo surgió repentinamente del cuerpo de Barba Blanca, extendiéndose en todas direcciones como una onda expansiva. Aunque no era tan abrumador como antes, aún poseía la majestuosidad y la incuestionable fuerza de un rey. Papá. Papá se ha recuperado. Los miembros de los piratas de Barba Blanca volvieron a estallar en vítores ensordecedores. Sus rostros reflejaban la alegría de haber sobrevivido al desastre y la esperanza renovada. Su valentía, su legendario capitán, los acompañó una vez más. El lado marino, por el contrario, cayó en un silencio sepulcral y absoluto. El rostro del mariscal Sengoku estaba tan sombrío que parecía como si agua goteara de él. Miró a Barba Blanca, luego miró a Luffy, con los ojos llenos de incredulidad y profundo miedo. Primero fue Ace, ahora es Barba Blanca. ¿Cuál es el origen de esta misteriosa semilla que cura heridas mortales al instante? ¿Qué grandes cambios traerá esta guerra, o mejor dicho, al mundo entero? La expresión de Akainu Sakazuki en ese momento ya no podía describirse como shock, era una expresión compleja mezclada con rabia, confusión y un toque de miedo apenas perceptible. Apenas se había recuperado del impacto de la resurrección de Ace y estaba a punto de lanzar otro ataque para eliminar por completo a los dos líderes piratas y defender la justicia marina. Pero antes de que pudiera hacer algo, Barba Blanca, quien debería haber estado exhausto y cerca de la muerte, en realidad, también recuperó una cantidad considerable de poder de combate de la misma manera increíble. Esto es imposible. Esto es absolutamente imposible. Akainu dejó escapar un gruñido bajo, como el de una fiera, desde su garganta. Sus ojos estaban inyectados en sangre de ira. En su opinión, esto es simplemente una blasfemia contra la justicia. Los piratas, estos criminales atroces, deberían ser juzgados y castigados severamente. ¿Cómo pueden tener un método de recuperación tan engañoso? ¿Cómo puede tolerarlo? Brujería. Debe ser algún tipo de brujería maligna. Rugió Akainu, y su cuerpo volvió a convertirse en lava hirviente, emitiendo un calor sofocante. Jamás permitiría que estos piratas escaparan. No podía tolerar que la justicia de los marines se manipulara con medios tan absurdos. Barba Blanca. Ace. Ustedes dos son la fuente del mal. Hoy los exterminaré. En nombre de la justicia. La ira de Akainu, como la lava en su cuerpo, estalló por completo. Su enorme brazo derecho de lava se condensó nuevamente en forma, más grande y más caliente que antes, con un impulso de destruir el mundo y quemar todo, y atacó a Ace y Barba Blanca que acababan de recuperarse. Gran erupción. El enorme puño de lava, como una erupción volcánica, transportaba una temperatura aterradora y una fuerza destructiva capaz de derretir el acero en un instante. Desgarró el aire, emitió un silbido estridente y golpeó con fuerza al padre y al hijo. Esta vez, Akainu estaba furioso. Quería usar su poder más poderoso para destruir por completo a estos dos piratas que seguían desafiando su objetivo. Frente al golpe furioso, imparable y fatal de Akainu, Ace, que acababa de recuperar su fuerza, tenía una luz fría y aguda destellando en sus ojos. Ya no dudó ni retrocedió. Las semillas Senzu no solo curaron sus heridas y restauraron su fuerza física, sino que también le permitieron controlar su poder de fuego a un nivel completamente nuevo. Podía sentir que el poder del fuego en su cuerpo era más obediente y fuerte que nunca.
Papá, déjame hacerlo. Gruñó Ace, dio un paso adelante y se paró frente a Barba Blanca. De repente juntó las manos, luego las abrió de golpe y una llama mucho más caliente que nunca brotó de sus palmas. Gran anillo de llamas, emperador de llamas. Ya no era una simple llama, sino un sol llameante condensado al máximo nivel, que exudaba un aura destructiva. El tamaño de este emperador de la llama era mayor que nunca, y su color era más intenso, mostrando un rojo oscuro que palpitaba en el corazón, como si pudiera devorar toda la luz. Al mismo tiempo, Barba Blanca también se movió. Aunque le dio la posición principal de ataque a Ace, no aflojó en absoluto. Sujetó firmemente la Naginata Kurokumo Kiri con ambas manos, y la hoja se cubrió con el halo blanco único de la fruta del choque, y luego atacó hacia adelante. Choque de aire. La fuerza invisible de la vibración se extendió como un tsunami y se fusionó hábilmente con el emperador de la llama de Ace. Llama y vibración, dos fuerzas completamente diferentes, se combinaron a la perfección en ese instante, formando una onda expansiva compuesta aún más aterradora y destructiva. Esta onda de choque que combinaba fuego y vibración, como un dragón rugiente, se precipitó hacia el puño de lava gigante de Akainu con una ira sin fin. Auge. Un rugido ensordecedor explotó de repente en esta enorme sala alienígena. Llama, lava y fuerza de vibración, tres energías destructivas definitivas, chocaron ferozmente en el aire. Una tormenta de energía inimaginable se extendió violentamente en todas direcciones, con el punto de colisión como centro. El suelo de toda la sala temblaba violentamente, como si estuviera a punto de ser destrozado por esta fuerza aterradora. El aire se quemó y distorsionó, emitiendo un agudo silbido. Los marines y piratas más cercanos fueron derribados por la poderosa onda expansiva. Algunos de los más débiles incluso salieron volando, escupiendo sangre. Sorprendentemente, tras soportar un impacto energético tan aterrador, el extraño material de este misterioso palacio también crujió bajo la pesada carga, y las líneas de energía centelleantes en la pared se desordenaron un poco, pero la estructura de toda la sala quedó milagrosamente intacta. Esto hizo que todos los que lo observaron sintieran un profundo respeto por el constructor de este palacio. En el centro de la colisión de energía, la luz era cegadora y el humo y el polvo eran tan densos que era imposible ver la situación específica. Pero pronto los resultados se hicieron evidentes. El enorme puño de lava de Akainu, después de chocar con la onda de choque combinada de Ace y Barba Blanca, se vio obligado a detenerse abruptamente. No solo eso, la poderosa fuerza que combinaba fuego y vibración continuó avanzando, suprimiendo a su vez la lava de Akainu. ¿Qué? Los ojos de Akainu brillaron de incredulidad y horror. Podía sentir que el ataque del oponente venía con una fuerza inigualable. Incluso la lava de la que estaba tan orgulloso fue derrotada por esa fuerza. Ace y Barba Blanca, padre e hijo, estaban uno al lado del otro, con ojos firmes y un aura indomable. Atrás. Rugió Ace, y el poder del fuego en su cuerpo estalló de nuevo, impulsando el poder del emperador de la llama al máximo. Barba Blanca también ejerció su fuerza al mismo tiempo, y el poder de Shock Fruit se derramó sin reservas. Auge. Otro fuerte estallido. El enorme puño de lava de Akainu finalmente no pudo resistir más y fue completamente aplastado por la onda expansiva compuesta, aún más poderosa. La lava restante salpicó como fuegos artificiales, cayendo al suelo con un silbido y emitiendo ráfagas de humo blanco. El propio Akainu también se sacudió por la enorme fuerza de retroceso y dio varios pasos hacia atrás antes de que apenas pudiera estabilizar su cuerpo. Sintió una oleada de sangre en el pecho, un sabor dulce en la garganta y casi escupió una bocanada de sangre. Su rostro, distorsionado por la ira, ahora parecía aún más pálido y avergonzado. En realidad, Barba Blanca y Ace lo obligaron a retroceder en una colisión frontal. Esta es una gran humillación para Akainu, quien es conocido por su poderoso poder de ataque, su creencia en la justicia absoluta y su nunca dar marcha atrás. Cabrón, cabrón. Akainu apretó los dientes, la ira en sus ojos casi estalló. No podía aceptar este resultado, y no podía tolerar que estos piratas fueran tan arrogantes delante de él. Sin embargo, también se dio cuenta claramente de que Ace, que acababa de recuperar su fuerza, había mejorado significativamente su fuerza en comparación con antes, especialmente en el uso de la habilidad de fuego, que era más útil y más poderosa. Y Barba Blanca, aunque no había recuperado su apogeo, siguió siendo el hombre capaz de destruir el mundo. El poder de lucha de ambos, padre e hijo, no debe subestimarse.
Por un instante, la situación de la batalla pareció cambiar sutilmente con la aparición de las semillas Senzu. Los piratas de Barba Blanca, que se encontraban en una situación desesperada, reavivaron la esperanza de contraatacar gracias a la sucesiva recuperación de Ace y Barba Blanca. Los marines, por otra parte, estaban desmoralizados por estos sucesivos milagros y estaban llenos de conmoción y ansiedad. La escena de Ace y Barba Blanca uniéndose para obligar a Akainu a retroceder causó una gran conmoción en todo el campo de batalla. Las secuelas de la feroz batalla recorrieron la vasta sala circular como un vendaval. Crocodile, antiguo Shichibuka y usuario de la fruta arena, esquivaba ahora los fragmentos de lava y las violentas descargas de energía. Su cigarro característico hacía tiempo que había caído al suelo, y su rostro estaba cubierto de polvo. Aunque siempre fue arrogante, solo pudo optar por evitar temporalmente el filo ante una batalla de este nivel. No quería verse involucrado en la lucha entre los tres monstruos. Barba Blanca, Ace y Akainu. Justo cuando esquivó una enorme roca voladora y presionó su cuerpo contra la fría pared de metal, vislumbró algo extraño en la pared por el rabillo del ojo. Las paredes de esta sala circular estaban cubiertas de complejas y sofisticadas líneas de energía, que parpadeaban con una luz azul claro en un ritmo regular. Sin embargo, Crocodile notó agudamente que las líneas de energía en el área de la pared no muy lejos frente a él parecían ser un poco diferentes a las de otros lugares. Las líneas aquí eran más densas, la frecuencia de destellos parecía más rápida y el color era un azul ligeramente más oscuro. Más importante aún, la dirección de estas líneas formaba tenuemente un contorno similar al marco rectangular de una puerta. HMM. Cocodrilo arqueó las cejas ligeramente, una pizca de curiosidad surgió en su corazón. Podría ser, que haya algo escondido aquí. Es un hombre de pensamiento meticuloso y gran capacidad de observación. En este extraño palacio, cualquier detalle inusual podría ocultar pistas importantes, o posibles peligros y oportunidades. Con cautela se acercó unos pasos a la zona y la observó con atención. La superficie de la pared en esa zona todavía era de ese material liso de una sola pieza, sin rastros de costuras o interruptores. Si no fuera por las sutiles diferencias en los patrones de las líneas de energía, nadie habría notado la anormalidad aquí. Cocodrilo reflexionó un momento y decidió intentarlo. Extendió su mano derecha y la habilidad de la fruta arena se activó, y su brazo se convirtió instantáneamente en una afilada cuchilla de arena. Controló la cuchilla de arena y arañó con cuidado el borde del marco de la puerta delineado por el patrón de líneas de energía. No se escuchó ningún sonido áspero de metal frotándose entre sí, ni tampoco hubo ninguna señal de rebote de energía. Justo después de que pasó la cuchilla de arena, ocurrió una escena asombrosa. El área de la pared rectangular delineada por las líneas de energía en realidad se deslizó lenta y silenciosamente hacia el interior de la pared, al igual que el pequeño compartimento activado por luciantes. No había ningún obstáculo y los movimientos eran tan suaves como los de una maquinaria de precisión. Frente a Crocodile apareció una entrada a un pasaje de unas 2 personas de alto y una de ancho. La luz del pasillo era ligeramente tenue, contrastando marcadamente con la suave y brillante luz blanca del vestíbulo. Un aire ligeramente diferente al del vestíbulo, más seco y fresco, se difundía desde el pasillo. Hay algo realmente extraño. Los labios de Cocodrilo se curvaron ligeramente, sus ojos brillaron con una luz astuta. Este descubrimiento atrajo inmediatamente la atención de algunos. Al fin y al cabo, en este entorno desconocido, cualquier nuevo descubrimiento podría afectar su destino. Varios soldados de la marina que estaban más cerca también vieron la entrada a la habitación aparecer de repente en la pared, y sus rostros mostraban vigilancia y curiosidad. Crocodile no entró en la habitación de inmediato. Simplemente se quedó en la entrada y miró dentro. La habitación no parecía muy grande, y dentro se vislumbraban vagamente algunos instrumentos que emitían una luz tenue. En ese momento, Akainu se vio obligado a retirarse y reunió fuerzas para lanzar una nueva ronda de ataque. Barba Blanca y Ace también estaban listos, y la batalla entre ambos bandos estaba a punto de estallar. Crocodile sabía que no era buen momento para explorar. Simplemente observó la ubicación en silencio y se preparó para esperar un respiro en la batalla o encontrar una oportunidad adecuada para entrar y explorar. Sin embargo, el desarrollo de las cosas es a menudo inesperado. A medida que la batalla entre Barba Blanca, Ace y Akainu se intensificaba, las vibraciones en toda la sala se intensificaban.
Algunos de los escombros que originalmente estaban contra la pared o esparcidos en los rincones debido a la succión previa comenzaron a temblar. No muy lejos de la entrada a la habitación que descubrió Crocodile, varios soldados de la marina estaban reunidos, observando atentamente los movimientos en el centro del campo de batalla. Uno de los jóvenes soldados de la marina perdió el equilibrio porque el suelo bajo sus pies se sacudió de repente violentamente y, inconscientemente, extendió la mano hacia la pared que estaba a su lado para apoyarse. Su mano presionó un área de detección en la pared que era similar a la protuberancia de metal que Luffy había presionado antes, pero más oculta. ¡Bip! Sonó un ligero pitido electrónico. Entonces, un compartimento ligeramente más grande que el anterior se abrió silenciosamente en la pared frente al soldado de la marina. Dentro del armario se encontraban ordenados cuidadosamente decenas de instrumentos de una sola lente y formas extrañas. Estos instrumentos parecían muy sofisticados. La parte principal era un soporte que podía llevarse en la oreja o fijarse en el lateral de la cabeza. El soporte estaba conectado a un monóculo verde transparente que era aproximadamente la mitad del tamaño de una palma. Al lado de la lente había varios botones pequeños con algunos símbolos incomprensibles grabados en ellos. ¿Qué es esto? El joven marine se quedó atónito por un momento, y luego, con curiosidad, cogió un instrumento de una sola lente del armario. El instrumento está hecho de material ligero y no causa ninguna molestia al usarlo en la cabeza. Siguió el ejemplo de su compañero y se colocó el instrumento en el ojo izquierdo, luego presionó casualmente el botón al lado de la lente. En cuanto presionó el botón, una luz azul pálido apareció repentinamente en la lente verde, originalmente transparente. Entonces, una serie de números dorados, retorcidos como renacuajos y que no pudo comprender en absoluto, destellaron rápidamente por la lente como una cascada. Al mismo tiempo, una serie de rápidos sonidos electrónicos del tipo Big Bip salieron del instrumento y llegaron directamente a sus oídos. ¡Guau! ¿Qué es esto? El joven marine se sobresaltó por el repentino cambio y exclamó inconscientemente. Varios de sus compañeros que estaban a su lado también notaron su anormalidad y se reunieron a su alrededor con curiosidad. Oye, ¿qué encontraste? Preguntó un viejo soldado. El joven soldado negó con la cabeza, confundido, mientras miraba a un compañero que estaba frente a él. Descubrió que los números dorados que parpadeaban rápidamente en el cristalino de su ojo izquierdo se estabilizaron después de unos segundos y finalmente se detuvieron en un valor específico. Ese valor es 5. Entonces, apareció otra línea de texto dorado en la lente, que tampoco pudo entender. Parecía ser una especie de anotación en el número. ¿Qué significa esto? El joven soldado estaba aún más confundido. No sabía qué significaban los números ni las palabras en la lente. Pero tenía la vaga sensación de que este extraño instrumento de una sola lente parecía ser una especie de dispositivo de observación. ¿O una especie de instrumento de detección? El número 5 que apareció en la lente parecía tener alguna conexión con el compañero que estaba frente a él. Este descubrimiento inesperado, como una piedra arrojada a un lago en calma, provocó una vez más una nueva onda en esa sala alienígena llena de incógnitas. ¿Qué son estos misteriosos instrumentos de lente única y qué hacen? La respuesta a esta pregunta podrá ser revelada pronto, y el impacto que traerá seguramente será de largo alcance y desconocido. El joven soldado de la marina se convirtió en el centro de atención al descubrir y activar accidentalmente el extraño instrumento de una sola lente. Parecía un poco abrumado al llevar puesto el instrumento, que no dejaba de pitar y cuyos números y palabras desconocidas parpadeaban en la lente. Oye, chico, ¿qué diablos es eso? Preguntó un contraalmirante de la marina con el ceño fruncido y un dejo de impaciencia y curiosidad en su tono. No lo sé, señor, balbució el joven soldado. Lo presioné al azar y pasó así. En ese momento, una luz dorada brilló, y el almirante de marina Kizaru Borsalino se acercó al joven soldado sin saber cuándo. Aún conservaba esa icónica sonrisa ligeramente obscena, pero había un atisbo de curiosidad difícil de ocultar en sus ojos. Vaya, esto parece muy interesante. Kizaru extendió la mano y dijo con su peculiar voz pausada. Déjame echar un vistazo. El joven soldado no se atrevió a desobedecer la orden del almirante y rápidamente se quitó el instrumento de lente única de su cabeza y se lo entregó a Kizaru respetuosamente. Kizaru tomó el extraño instrumento y lo jugueteó en la mano.
Sus dedos jugueteaban con los pequeños botones junto a la lente, como si estuviera estudiando sus funciones. La mano de obra es exquisita. Kizaru asintió, luego imitó al soldado de hace un momento y se colocó el instrumento en el ojo izquierdo. Primero miró de reojo a los marines que lo rodeaban e inmediatamente aparecieron en su lente una serie de números dorados que no podía entender, acompañados de una serie de sonidos de aviso bip bip. Descubrió que cuando miraba a diferentes soldados, los números que se mostraban en la lente cambiaban en consecuencia, algunos más altos, otros más bajos.